Buenos días, bienvenidos a la Redacción Abierta, esta edición matinal de la Redacción Abierta, desde las 12:30, que es la hora que es, excepto en el archipiélago canario, ya saben ustedes, las Islas Afortunadas, que son las 11:30 de la mañana, hasta las 14:30, las 2:30 en la península, las 13:30 en la Comunidad Canaria. Vamos a estar juntos, vamos a hablar pues en fin, de actualidad, vamos a hablar de actualidad política, vamos a hablar de actualidad económica, vamos a hablar de misterio. En esta primera hora vamos a tener a Carlos Bustos, que es el centinela del misterio. Y brevemente me gustaría que supieran, para que estén ustedes informados, si es que no lo están ya a esta hora de la mañana, supieran algunas de las cosas que van a ocurrir en nuestro país o que ya están ocurriendo. En primer lugar, la huelga de taxis. Saben ustedes que en la capital de España es el 9º día de huelga continuado de los taxistas. Saben ustedes que el preacuerdo al que habían alcanzado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ha sido absolutamente desestimado por los huelguistas, por los taxistas. No les parece bien, ellos quieren una suerte de acuerdo a la catalana, es decir, un acuerdo que impida a los vehículos VTC recoger a los clientes en la calle, un acuerdo que impida a los clientes solicitar su vehículo con menos de una hora de antelación. Ellos quieren que necesariamente tenga que pasar una hora desde que se solicita el vehículo hasta que ese vehículo recoja al cliente. En fin, de manera oficial pero no oficiosa, supondría la salida de los vehículos VTC de la capital de España, como ya van a salir de la segunda capital del país, que es Barcelona. Más cosas, que sepan ustedes que el paro ha bajado, según las últimas estadísticas que hemos conocido hoy, en casi 500.000 de personas en el año 2018. 462.000 personas menos en las listas del paro, que supone una cifra inédita en los últimos 12 años. De manera que España sigue creando empleo, sigue, a juicio de muchos, la herencia del Partido Popular, que está siendo aprovechada y rentabilizada por el Partido Socialista. Sigue además también la crisis de Podemos, por el momento circunscrita a la capital de España y a la Comunidad de Madrid. Veremos si esta iniciativa de Íñigo Errejón acaba trascendiendo los límites de la Comunidad de Madrid, si este partido alternativo de Íñigo Errejón en fin, se presenta en otras comunidades autónomas. Saben ustedes que el próximo mes de mayo hay elecciones autonómicas, locales y europeas. De manera que Errejón tiene una bonita plataforma para intentar captar los votos que antaño fueron a Podemos. Más cosas. En las próximas horas, en las carreteras secundarias de nuestro país, estará prohibido circular, vamos a abundar en esto en las próximas horas, a más de 90 kilómetros por hora. Antes el límite era de 100 kilómetros por hora, se ha reducido en un 10%. Hoy, a partir de hoy, el límite en las carreteras secundarias de nuestro país será de 90 kilómetros por hora. Venezuela. Mañana miércoles, la oposición, si es que se la puede denominar como tal, porque según la legalidad venezolana, Juan Guaidó sería ya el presidente de la República Bolivariana, pero en fin, la conocida como oposición, en los últimos años nos hemos referido siempre a los oponentes al régimen como la oposición, se manifestará mañana a las 2 de la tarde, hora venezolana, en Caracas, para intentar moverle la silla definitivamente y hacer caer definitivamente al gobierno ilegal de Nicolás Maduro. Noticias positivas, más noticias positivas respecto de nuestra economía, además de las cifras del paro. Sepan ustedes que gran parte de las empresas que estaban en el Reino Unido recalan en nuestro país como consecuencia del Brexit y en concreto en la capital de España, en Madrid. Y por último, hoy se ha conocido el padrón oficial. En el año 2018 nuestro país sigue perdiendo población, en concreto algunas zonas del interior de Castilla y de Aragón, a ritmos, en fin, muy veloces, y esto habría de preocupar a los políticos y, sin embargo, es un tema que pasa desapercibido, la crisis demográfica de nuestro país. Vamos a abordar todas estas noticias y alguna más a lo largo de estas 2 horas. Pero antes, y ya le pido a mi compañera Raquel que nos abra el plano para saludar a Carlos Bustos. ¿Qué tal, Carlos? Centinela del misterio. Raro a estas horas aquí contigo. ¿Qué te parece? Porque, bien. Claro, es la primera vez, es tu debut en la Redacción Abierta matinal, pero el programa, el espacio, el contenido y el protagonista siguen siendo los mismos. Además, sabes perfectamente que tenemos una audiencia muy fiel del Centinela del Misterio que ve y disfruta el programa a través de las redes sociales y a través de YouTube, de manera que para ellos la cosa no va a variar. Algo me han contado, que en el YouTube de
de Intereconomía, los vídeos del Centinela son... Van como un tiro. Van como un tiro. Me alegro muchísimo. A la gente le interesa este tipo de temas. Y más, entiendo, como los tratas tú. Que los tratas con rigor, con seriedad. Pero ¿un poco informal? ¿No somos un poco informales? Pero sin excesiva solemnidad. Es decir, no estamos hablando del fin del mundo, ni aquí en esta redacción abierta, en este Centinela, vamos a dar con la verdad y el misterio de la vida. Aquí hacemos, en concreto Carlos, investigación, expone una serie de hechos y en muchos casos desdramatizamos. Y en otros muchos, que parece mentira tratándose de un programa de misterio, lo que le gusta a Carlos es destapar el misterio y demostrar, como digo, en muchas ocasiones, que tras del misterio muchas veces no hay nada. O hay una pantomima o hay una decepción, porque el misterio no era tal. Esto yo creo que dice mucho del Centinela y además hace honor a su nombre. Centinela, saben ustedes que es un miembro de una milicia que discrimina quién entra o quién no al lugar donde están instalados los cuerpos militares. Bueno, pues el Centinela de alguna manera haría eso. Discrimina qué es misterio legítimo, no sabemos su explicación, y qué es una sencilla pantomima. Hombre, tenemos que tomarnos en serio todo lo que está relacionado con el misterio y con la parapsicología, porque aunque sean paraciencias, merecen todo el respeto porque hay mucha gente muy creyente y que lo relaciona directamente con un montón de temas relacionados, incluso yo diría hasta con la fe. Pero sí te voy a decir una cosa, no podemos darle una excesiva solemnidad y un excesivo encorsetamiento a algo que un porcentaje alto es mentira, otro porcentaje alto es sugestión y otro porcentaje alto es negocio. Con lo cual, querido Rafa... Es negocio, qué bien apuntado. Querido Rafa, tenemos que tomarlo serio, respetando a los que creen y a los que no creen. Yo soy tirando a escéptico, pero respetando, porque la fe es algo muy, muy, muy respetable. En todos los ámbitos de la vida, la fe es algo respetable, sí, 100%. Pero eso no quita para que, Carlos, por medio de las investigaciones tuyas y de tu equipo, en muchos casos, asuntos que se vendían como misterios, vosotros hayáis llegado a la conclusión de que misterio nada. Que era incluso vosotros habéis padecido a supuestos... protagonistas de un misterio que en realidad no eran tales. Sí, nos han vendido muy bien la burra y nos la han colado como las colaba Zidane, con una clase, con una elegancia de 3 pares de narices, pero bueno, ¿y por qué no lo vamos a reconocer, querido Rafa? Hemos ido a esos sitios donde supuestamente había fenómenos paranormales y lo que nos hemos encontrado es innombrable. Pero bueno, oye, yo he aprendido más, en estos 50 años que tengo, he aprendido más en mi vida de los errores que de los aciertos, te lo aseguro. Y esto, pues oye, también te digo una cosa, si estas 2 últimas investigaciones paranormales que hemos hecho en el Centinela del Misterio, con un gran equipo detrás, no con cagamandurrias, que también los hay, las coge otro, no voy a dar nombres, pero la coge una vaca sagrada del misterio, esto sale en los telediarios, no sé si de Intereconomía, sí, pero esto sale en los telediarios, Rafa. Desde luego. Carlos, hoy sé que vamos a hablar de un tema particularmente sórdido, como es el asunto de las sectas de una en concreto. De una que operó en los Estados Unidos en finales de la década de los 70, concretamente en 1978, ¿no es así? Comenzó su periplo antes, en Estados Unidos, pero por las fechorías de este individuo tuvo que salir exiliado, como aquel que dice, tuvo que salir corriendo y destinarse, iba a decir yo, esconderse en un país, en un pequeño país sudamericano, en Guyana. Eso sí, se fue con la saca llena. Lió las que lió en Estados Unidos a base de sacarle el dinero a gente que, oye, yo respeto a estas personas que son capaces de absorber las voluntades ajenas y que son capaces de convencer a alguien de lo inconvencible o de vender submarinos a Honduras, por ejemplo. Yo respeto y admiro a esas personas, pero cuando es por un bien lógico y por un buen bien. Pero lo que hacía Jim Jones, que así se llamaba, el pájaro este, era sacarle el dinero, el máximo dinero que podía, a todos aquellos que caían en sus redes, los trataba como marionetas, y una vez que le sacó el dinero a todos y ya cogió mala fama en Estados Unidos, cuando ya hasta el FBI estaba detrás de él, puso pies en polvorosa, se fue a Guyana, a Sudamérica, y ahí es donde montó como predicador metodista, y ahora verás en las fotos con su alzacuellos, que debe ser un uniforme que atrae también mucho a las masas, montó la llamada Iglesia Comunista del Templo del Pueblo.
Iglesia comunista del Templo del Pueblo. ¿No se te está poniendo ahora mismo la carne de gallina, ni se te están quedando las manos heladas? Iglesia comunista del pueblo. Del Templo del Pueblo, ¿qué te parece? Ah, mira, ahí estamos viendo el título. O sea, esto choca tanto People's Temple. como que el obispado madrileño invierta en Pfizer, que es la empresa que fabrica la Viagra, o que el Banco Ambrosiano, banco principal del Vaticano, sea uno de los principales accionistas de Durex. Esto es una realidad, pues lo del amigo Jim Jones, llamarse Iglesia Comunista del Templo, esto es... Oye, ¿esto que has dicho del Vaticano es cierto? Sí, pues vamos a ver, Rafa, además es que no he dicho ni presuntamente. ¿Tú crees que yo me voy a tirar a la piscina sin agua porque me salga un chichón o me rompa los cuernos? ¿Y quién dices también que es accionista de Pfizer? El Banco Ambrosiano es accionista y metió una buena cantidad de dinero en Durex. Y Pfizer, la empresa que fabrica la Viagra, pues ahí entra en interés. Mira, cada vez que me pones en duda, tiras de tu Apple. Pues tira de tu app y compruébalo. No, sí te creo. Pero ¿quién dices Hombre, que es el tú tecleas y accionista automáticamente de Viagra? el obispado español, madrileño, 80 y tantos mil euros metido en Pfizer, en el laboratorio Pfizer. Pfizer es quien hace la pastita azul. Sí. Bueno, vaya por delante nuestro más escrupuloso respeto, desde luego, a la Iglesia Por Católica supuesto. Española y a todos los creyentes, entre los que me incluyo y creo que tú también. Pues claro, Rafa, ni todos los vascos van con metralleta, ni todos los catalanes son independentistas, ni todos los curas son pederastas, hombre. Y si hay algún cura pederasta, ya sabes que tiene medios para poner medios. Exactamente. Medios anticonceptivos, quería decir. Sí. Bueno, continuamos con esta iglesia comunista que montó este norteamericano ultracapitalista. ¿Tú te acuerdas de la iglesia de la secta ufológica, declarada oficialmente, que no es que la hayamos catalogado los presentadores de programas de misterio, la hayamos catalogado así porque si no, es que está catalogada en una asociación de sectas, está catalogada como secta ufológica de Sisto Paz, el famoso Sisto Paz, que patrocinaba por Opiacio Sisto Paz, patrocinaba todos sus encuentros extraterrestres. ¿Te acuerdas de esa Sí, secta? Bueno, pues eso es Barrio Sésamo comparado con lo que Jim Warren Jones llegó a hacer. Mira, decía de sí mismo, todo esto está en los archivos, decía de sí mismo que Jim Warren Jones, vamos a empezar a ver fotos que te vas a quedar con la boca abierta. Y nuestros telespectadores, es posible que a lo mejor algunas sean un poco duras, Rafa, no sé en qué horario. Yo sabía que por las tardes teníamos un horario un poco infantil. Un poco que había duras, que ¿a qué tener te cuidado. refieres? Pues hay un par de ellas que son tirando a bastante duras. Bueno, Raquel, estate atenta, ¿vale? Una en concreto de una docena, 10 niños envenenados encima de la cama de Jim Warren Jones Bueno, en pues Guyana. pues esa mejor vamos a... Que sepan ustedes que Yo la he traído para que no me... Que sepan ustedes que existe esa fotografía, que sobre todo que esa tragedia se produjo, pero vamos a evitarles a ustedes el mal trago de ver niños muertos. Bueno, decía, Jim Warren Jones decía de sí que mismo... por cierto es la persona que estamos viendo. No, acabamos de ver al senador Ryan, no me mezcles. No, la foto que acabamos de ver en blanco y negro es el senador Ryan. Vale. Jim Warren Jones lleva unas gafas... Bueno, ahora lo vemos, si van a tener que pasar en bucle y sobre todo si ponemos el archivo sonoro que debes poner, Sí, lo tenemos. porque dice muchísimo. A mí me costó mucho traducir aquello, ahora te lo contaré. Bueno, pues él decía de sí mismo que era la reencarnación de Lenin, Buda y Jesucristo. Los tres a la vez. Los tres a la vez. Jim Warren Jones se denominaba a sí mismo como la reencarnación de Lenin, Buda y Jesucristo. Como te he dicho antes, Jonestown se construye en medio, Jonestown, lo llama así, en Georgetown, que es la capital de Guyana, lo llama Jonestown, ¿vale? Y lo construye en medio de la sabana, en medio de la jungla, llega a tener 1000 habitantes, por llamarlo habitantes, porque era un auténtico poblado, ¿vale? Y todo eso con el dinero que, como te digo, expolió, sacó, robó, robándoles también previamente las voluntades y toda la mentalidad a cualquier supuesto feligrés de la famosa del Templo del Pueblo, la famosa secta del Templo del Pueblo. Lo más grave de todo eso, bueno, te roban el dinero, te roban la voluntad, pero una vez que estaban allí, se producían una cantidad de abusos sexuales, Rafa, que no te puedes hacer una idea. Él fomentaba la promiscuidad entre hermanos, porque ahí había familias enteras. Él fomentaba Qué barbaridad. la creación y fomentaba que entre hermanos tuvieran relaciones, fomentaba el incesto y fomentaba que esos hijos o esos embarazos promovidos del incesto siguieran adelante. Y juntaba a niños de 10 años con sus madres. Pero qué clase de perturbado era este hombre. Pues era un psicópata en toda regla.
Un psicópata, además, de los de alzacuellos, porque en las fotos ya lo verás, que además se vanagloria de eso. Se vanagloria de eso, ¿vale? Te estaba diciendo lo de los incestos, porque más de un niño nació de esos incestos. Él, como máximo líder de esa secta, tenía derecho, tenía como un harén y tenía derecho a tener relaciones sexuales con el resto de las mujeres de toda la tribu o de toda la secta, pero exigía que los maridos estuvieran presentes, para que vieran cómo actuaba un líder, cómo procreaba un líder, cómo esa mezcla de Lenin, Buda y Jesucristo actuaba frente a pues, a las relaciones carnales, ¿no? Qué salvaje. Todo esto así, como lo estás viendo. Esa tribu que dices que llegó a tener esa secta secta, de 1000 miembros, ¿dónde estaba ubicada geográficamente? En Guyana, mira, está como Venezuela, un poquito más abajo hay otro país muy chiquitito que no recuerdo el nombre, y Guyana, capital de Guyana, Georgetown, y él, a su tribu, a su secta la llamó Johnstown. Rafa. Vamos a ir viendo fotos porque me interesa verle la cara a este tipejo. ¿Vive? No, ahora te cuento. Bueno. Raquel, vamos a ver fotografías. A todo esto, Rafa... Sus sermones se basaban en la maldición del infierno y sus devoradoras almas. Sí. Luego además hacía ritos satánicos. Hombre, yo no sé quién era peor, si el propio Satán o Lenin, no sé. O son equivalentes. Raquel, ¿podemos ver fotografías? Venga. Bueno, te cuento. Todo lo que estaba ocurriendo en Johnstown empezaba a ser Vox Populi. Empezaba a escucharse y empezaba a traspasar las fronteras, ¿no? Y llegó un momento en que un congresista, que es la foto de antes, un congresista norteamericano... Este es Jim Jones. La foto está acercada, pero lleva un alzacuellos como la Catedral de Burgos de Grande. Solo hay que verle la cara de vicioso y de sinvergüenza, psicópata perturbado que tiene el amigo, ¿vale? Ese país en el que él convirtió la capital en su propia capital, en Johnstown, ¿son de raza negra? Porque estoy viendo detrás a un negrito. Hay de todo, sí, es un país prácticamente... Es un país tropical. Y de hecho lo monta en una selva, Se hace con un terreno enorme, muchísimas hectáreas, y lo hace y monta todo aquello en una selva. Bueno, dices que sus fechorías llegan a oídos de un... Llegan a oídos de un congresista norteamericano. Dicen que llegan a oídos de un congresista norteamericano, que ahora veremos su foto, que se llama Leo Ryan, porque otros congresistas corruptos o corruptos, como diría Núñez Feijóo, o corruptos, utilizaban Johnstown como su, podemos decirlo, como su puticlub o como su club sexual, que solo tenían que coger un avioncito, presentarse allí y tenían a su disposición niños, niñas, jóvenes, menos jóvenes, incluso alguno gerontofílico que le gustaban las ancianas, también en Johnstown había un auténtico catálogo para elegir. Y el bulo, entre comillas, o la patente de corso que tenía Jim Jones, era gracias a unos congresistas norteamericanos que tenían muchísimo poder y que querían obviar y dejar y pasar por alto lo que estaba haciendo el mequetrefe este en Guyana. ¿Qué ocurre? Que había uno que parece ser que era decente, había un montón que parece ser que eran decentes, ¿no? Y entre ellos era Leo Ryan. Y se presenta allí. Leo Ryan le echa un órdago a la grande a Jim Jones y le dice: si no tienes nada que ocultar y estos rumores son falsos, déjame que vaya allí, déjame que me presente a tus 1000 seguidores, a tus 1000 fieles, y yo lo desmiento públicamente en los Estados Unidos de América. Además, el congresista Ryan se lleva varios periodistas, fotógrafos, cámaras de la NBC, y si no tienes ningún miedo, además yo voy a ensalzar tu obra, porque me han llegado fotos de lo feliz, lo bien vestida que va la gente, lo que comen, lo bien que comen, lo bien atendidos que están. Entonces yo no tengo ningún problema. Le dijo: si usted, reverendo Jones, no tiene ningún miedo, por favor, déjeme ir. Y efectivamente, hay unas pancartas de welcome congresists, y de pronto se presenta allí el congresista.
Lo que no contaba Jim Jones es que en voz alta, cuando estaba dirigiéndose en esa recepción de bienvenida, cuando estaba dirigiéndose a los 1000 fieles de Jim Jones, de Jim Warren Jones, lo que no contaba Jim Warren Jones es que el congresista iba a decir en alto y claro: quien quiera venirse conmigo y quiera salir de aquí, que lo diga ahora mismo. Bueno, se organizó un totum revolutum de agárrate y no te venés. Hay innumerables personas que se acercan al congresista, que se acercan a los cámaras, a los periodistas de la NBC y le dicen: yo me quiero ir, por favor, sacarme de aquí. Esto es un auténtico infierno. Es más, si no me sacáis de aquí, después de haberme visto el reverendo Jones hablar con vosotros, me van a matar. Me van a hacer la vida imposible, me van a meter en el cuarto oscuro, en un pozo que tenía como una celda de aislamiento, que Guantánamo podía ser el Rich comparado con lo que tenía allí para los transgresores que estaban en contra de Jim Warren Jones, que al final por imperativo legal tenían que estar a favor de él, porque si no pasaban largas horas. El congresista se marcha, Rafa. El congresista decide marcharse y con él se van varios, los llamamos desertores si quieres, se van varios insurrectos, desertores, gente que no quieren seguir en Jonestown, se van con él, ¿vale? Es desde el digamos, este templo, digamos, desde esta secta hasta el aeropuerto, que van en un avión que podemos ver que es de... Sí, Guayana Airways. Ponía. Sí, un avión súper, digamos, cutrecillo, ¿vale? Hay aproximadamente, no sé, unos 100, 80 o 90 kilómetros, no hay más, desde ese aeropuerto hasta donde está Jonestown. Se van con él varios desertores, bastantes desertores, y se infiltra un seguidor acérrimo, probablemente el segundo de a bordo, de Jim Jones. Oye, qué historia, ¿eh? Qué raro que esto no se haya hecho una película. Sí, se ha hecho una película, Guyana se llama, Guyana, y además creo que es que tiene buenos actores, ¿eh? No es ninguna cutrería de película. Porque yo no sé cómo acaba, pero lo que me estás contando es muy de película, ¿eh? O sea, se infiltra... Es real, todo esto es real. Se llevó al cine en 1981, creo. Se infiltra el segundo de a bordo entre esos desertores, entre el congresista, los desertores y los periodistas cámaras de la NBC. Se infiltra pues yo diría, me atrevo a decir que la mano derecha de Jim Jones, ¿vale? Cuando están allí, ya habían preparado que viniera un tráiler, un camión, con un montón de seguidores acérrimos de Jim Jones armados. Y en el aeropuerto, antes de que salga el vuelo del congresista hacia Washington, congresista dispuesto a desvelar esto y lo de los otros congresistas que les encantaba pasar algún fin de semana que otro en Georgetown, ¿vale? Bueno, pues cuando va a despegar se forma un tiroteo y los aláteres y los seguidores de Jim Jones matan a un montón de gente. Matan al periodista de la NBC, matan a los cámaras, perdón, matan a una mujer que era de las primeras que iba a subir al avión, que es de las desertoras, y por supuesto el primero que cae es el congresista. ¿Lo matan? Claro, eso ya es muy serio. Cuando ya te cargas a un congresista de los Estados Unidos... ¿Mataron al congresista? Sí, por supuesto, lo asesinaron a balazos. Y mucha más gente no murió porque se hicieron los muertos. Según estaban aquellos metralleta en mano lanzando ráfagas, muchos se tiraron al suelo y se hicieron los muertos. Cuando habían dejado una pila de muertos en esa especie de aeropuerto, que más que aeropuerto de verdad que era un chamizo, cuando habían dejado esa pila de muertos allí, volvieron, los adeptos de Jim Jones volvieron a la tribu, como digo yo, y le contaron: jefe, tranquilo, Mesías, le llamaban, tranquilo, que hemos acabado con todos. Ya, tenía un serio problema entonces Jim Jones. O sea, Estoy flipando con la historia que me estás contando, porque además se trata de los Estados Unidos, no es una cosa... Claro, es un congresista de los Estados Unidos. Bueno, problema, que tiene uno muy gordo. O sea, ya no nos es hemos cargado un congresista, que nos hemos cargado un congresista, un periodista importantísimo de la NBC, a sus cámaras, total 5 personas se cargan. Y el resto, insisto, no mueren porque se hacen los muertos. Se van y 2 de los supervivientes que se han hecho los muertos tardan un montón de horas en llegar, pero consiguen llegar a las autoridades, al cuartel general militar de Georgetown en Guyana. Y les comentan, evidentemente,
que se ha liado un tiroteo en el aeropuerto, que ha muerto un congresista y que por favor vayan urgentemente al campamento de Jim Jones, porque allí se va a masticar algo terriblemente gordo y terriblemente grave, Rafa. No me digas que las autoridades estaban compinchadas. No, esas autoridades no. 5 minutos después de llegar estos que se han escapado del aeropuerto, llegan 2 o 3 personas más que se han escapado de la tribu y dicen que Jim Jones está preparando un suicidio en masa porque se ve acorralado. Dice, de aquí no sales. O sea, una cosa es lo que estás haciendo y otra cosa es cargarte a un senador, perdón, a un congresista de los Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, vista la gravedad de lo que ha ocurrido, quiere morir matando y organiza pues un suicidio en masa. Esta gente dice que ya llevan 400 muertos. O sea, los que llegan 3 horas después o 4 horas después dicen que ya allí hay 400 muertos en Guyana. Y ahí veremos todas las fotos. Cuando las autoridades llegan aproximadamente 2 horas después, se encuentran 913 muertos, de los cuales 260 eran niños. Pero esto no es lo grave. ¿Sabes cómo incita al suicidio? ¿Qué es lo que hay en el archivo? Ese es el congresista. El congresista asesinado. Congresista Ryan, ese es. Vale. ¿Sabes cómo incita? Habla de que el fin del mundo llega, de que este congresista, perdón, me ha dado con senador, este congresista es más o menos que encarna a Satán, que quería destrozar su gran obra y que ya habiendo descubierto una especie de paraíso no les iban a dejar. Y Rafa, deben desaparecer e ir a pasar a mejor vida porque el fin del mundo se acerca. El animal de bellota, porque no se le puede llamar de otra manera, y le llamaría algo más gordo, mezcla zumo de uva con cianuro, en cantidades industriales. Y a ese zumo de uva con cianuro le añade Valium, un somnífero potente, un tranquilizante muy potente, y se lo añade en cantidades también astronómicas. Cuando el Valium se mezcla con el cianuro y con el zumo de uva, ese brebaje es lo que les da a beber a los niños, a los padres, a las madres, a los ancianos, acerca de los 1000 adeptos que tenía en la secta. Qué canalla. ¿Cuál es el problema, Rafa? Que en los niños, por genética y por constitución, el cianuro hizo bastante tiempo antes efecto que el Valium. No te puedes imaginar el vídeo que he visto yo, el archivo sonoro que he escuchado yo y es el que traduzco y es el archivo que te he traído, ¿vale?, de los niños gritando y retorciéndose de dolor. El sinvergüenza, porque no se le puede llamar de otra manera, se pegó un tiro. Se le puede llamar de muchas maneras. Es tan sumamente cobarde que para no enfrentarse a aquello, se pegó un tiro. De los aproximadamente 1000 adeptos que tenía en esa secta, en Jonestown, murieron 913. De esos 913, 260, insisto, eran niños. Y los supervivientes, pues mira, como soy de letras, haz la cuenta tú, de 913 a 1000 aproximadamente, pues unos 87 supervivientes, Rafa. Nada más. Esta es la historia de Jim Jones, de Jim Warren Jones, que empezó como pastor metódico en Estados Unidos, y cuando le pillaron todo el expolio y todo lo que robó, con todo lo que robó montó aquello, y cuando un senador murió asesinado por él, por su gente, pues incitó, y ahora es la pregunta del millón: ¿suicidio colectivo o asesinato en masa? Ese es el gran misterio y la moraleja de toda esta historia, querido Rafa, que años después, 40 años después, no sabemos si catalogarlo y tildarlo de suicidio colectivo o de asesinato en masa. Y cuando quiera nuestra realizadora, si puede ser, son 2 minutos nada más, son 2 minutos no sé si terribles. no sé si procede, por las horas que son, digo. No sé si procede porque además... Es la voz de Jim Warren Jones diciendo a sus feligreses
que deben suicidarse, que ya está preparado el brebaje, que empiecen a beberlo. Hay una mujer disidente que dice que tiene derecho a vivir y que los niños tienen derecho a elegir, que por qué tienen que matarse. Y él les dice, todo esto es la voz de Jim Warren Jones y yo le estoy pisando a veces porque estoy traduciendo. El vídeo es espeluznante, pero el archivo sonoro, hablando Jim Warren Jones diciendo esto. Pero ¿sabes lo más triste de todo? Joder, con perdón. Es que se está dirigiendo a los feligreses, hay 4 o 5 disidentes que dicen que tienen derecho a elegir y que sus hijos de 2, 3, 4 años también tienen derecho a elegir, ¿vale? Pero es que hay 50 o 60 o 100 personas aplaudiéndole. Sí, vamos a morir, vamos Sí, a morir. sí, criticando y machacando a la pobre mujer que dice que quiere vivir, que tiene derecho a vivir. Entonces yo todo esto lo estoy traduciendo, la voz de Warren, la voz de Jim Warren Jones, la voz de esta disidente, lo estoy traduciendo. Y al final ya tengo que cortar porque se me estaba grabándolo a ¿Pero pulmón quién lo casi, grabó? y se me va la voz y tenemos que cortar, ¿vale? Y se oyen de fondo los gritos de dolor de los niños que les está haciendo el efecto del cianuro. No es tan duro porque además va subtitulado también, no es tan duro el archivo sonoro. Es duro ahora que te lo he contado y conoces el trasfondo, ¿vale? Eso era un archivo sonoro en principio que alguno, no me digas cómo ni por qué, grabó a Jim Jones. Lo que no sabía es que uno de los lametraserillos de Jones lo estaba grabando en lo que entonces no había vídeo, no había tal, pero sí había una cosa que se llamaban tomavistas. Por un lado grababa el tomavistas el sonido y por otro lado grababa la imagen, ¿te acuerdas? Que incluso hacía hasta un ruido que parecía un carrete de los de cine antiguo, de bobinas de cine antiguo, ¿no? El archivo sonoro es cierto que en inglés lo puedes encontrar en cualquier sitio en internet, ¿vale? El archivo sonoro, sin traducir, pero bueno, si sabes un poquito inglés más o menos lo captas porque este Jim Jones tenía un inglés como muy entendible, ¿vale? ¿Y el audio el es vídeo? mucho más complicado y yo tuve... ¿Quieres decir el vídeo? El vídeo, sí, perdón. El audio ya te digo que sí, el vídeo es más complicado. Yo tuve la oportunidad de verlo. ¿Lo has visto? Existe, sí, y yo cometí, entre comillas, el grave error, me llevó, mis vísceras, visceralmente me encendí de tal manera que dije, esto lo voy a hacer yo a pelo, lo voy a hacer a pelo, sin previo ensayo, según vea el vídeo. La primera vez que yo vea el vídeo, lo voy a traducir, cuando no pude prácticamente, de hecho se me escuchan los nervios, la voz entrecortada, la respiración entrecortada, porque era durísimo lo que se estaba viendo, niños en un vasito de papel, bebiendo el brebaje, y algunos se quedaban dormidos antes, pero la inmensa mayoría, el cianuro hizo efecto antes que el Valium, con lo cual a lo vivo, los dolores del cianuro te puedes imaginar, no sé, nadie ha sobrevivido para contar esos dolores, pero dicen que por lo visto es casi morir en vida de dolores, que luego al final terminas muriendo, ¿no? ¿Y tú has visto esos vídeos? Yo he visto ese vídeo en concreto, ese vídeo que está grabado por alguien, que alguien se hizo con eso, es un vídeo estadounidense, ha estado, cuidado, ese vídeo ha circulado por la red, y lo han retirado, ahora es muy difícil, probablemente a lo mejor si te metes en las deep web, ¿te acuerdas? Probablemente a lo mejor se encuentra, insisto, sin traducir, y como el sonido un poquito descompensado, porque por un lado está el audio y por el otro lado está el archivo gráfico, ¿vale? Y es terrorífico, y yo, como un valiente que soy, que luego en el fondo soy un cagón, oigo un ruido raro y me asusto, ¿vale? Pues quise hacerlo a lo vivo y ocurrió lo que ocurre en ese archivo sonoro traducido por mí. Bueno, vamos a verlo, pero yo te pediría, Carlos, vamos a escucharlo, por mejor decir, pero te pediría que cortaras tú mismo, dieras la orden de cesar. ¿Lo voy a poder oír? Sí, sí, lo Tú vamos a poder tienes escuchar. Pinganillo, pero yo no. Vamos a poder escuchar, pero cuando empiece a los niños a sufrir, se les escuche sufrir, ahí lo quitamos, ¿vale? Lo hago. Con las fotos de fondo Raquel, estaría ¿escuchas? estupendo. Pongo las fotos y pon el audio, por favor, con el que se escuche aquí, ¿vale? Esto fue terrible. Jones empieza a decir que deben ser compasivos con los niños y con los ancianos y que tomarán una poción como hacían en Grecia. Van a morir calladamente y dice que no están cometiendo un suicidio, que están haciendo un acto revolucionario. No les van a dejar en paz, dicen que tienen que hacerlo porque vendrán congresistas y dirán mentiras sobre ellos
y no podrán sobrevivir a eso. Bueno, el vídeo es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Jones dice que la muerte no es algo a la que tenga que temer. Y ojo, los fieles le aplauden. Aplauden, sí. Hay una mujer entre la gente que dice que tiene miedo de morir. Que los bebés merecen vivir. Y Jones le dice que también merecen la paz. Y la gente aplaude a Jones. Jones dice que si acaso no ha dejado algo de su vida y que ha muerto un poco cada día para darles paz. Se está enfadando el bicho este. Dice que ahora no puede echarse atrás, que han caminado todo ese sendero juntos para llegar ahí, que no puede echarse atrás. Ella lo comprende, pero dice que como persona tiene derecho a decidir su destino. Y que todos los demás también tienen derecho a elegir su destino. Hay gente del público que empieza a atacar a... Hemos cortado a tiempo. A esto puede llegar la mente humana. Y luego que no me vengan algunos médicos o incluso algunos psiquiatras advirtiendo de que todo esto se debe a una modificación genética que hace que las personas pierdan el norte. Hay veces que el mal existe. No siempre el mal está disfrazado de una, perturbación psiquiátrica. De la misma manera que hay gente que hace el bien, hay gente que hace el mal. Y como esto no lo perdamos de vista, vamos a entender todo cómo funciona el mundo malamente. Lo triste es que, bueno, pues toda generalización acarrea injusticia y este hombre pues se vestía, de hecho es que era un pastor, era reverendo, entonces abusando de la fe y en nombre de un alzacuellos, llegar a hacer eso, llegar a arruinar familias económicamente, moralmente, y mira, hasta el punto de 913 muertos, de los cuales 260 niños. Es terrible. Claro, todo luego, ¿qué ocurre? Pues que te genera desconfianza, Rafa. Y más, bueno, pero esto no es nada, ¿eh? O sea, esto de Guyana tal vez se llama la más llamativa por el número de niños que fallecieron. Pero te traeré otro día, otro martes, te traeré otra que fue, y además ocurrió poco después, cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar. En otra secta, que estaban como una especie de fuerte, de hecho el sitio era precioso, todo con cabañas de madera, como si fuera Fort Álamo, ¿sabes? Algo maravilloso, ¿no? Pues en vista de lo que le había ocurrido a Jones, estos otros, también hubo 500 o 600 y pico muertos, entre ellos muchísimos niños, rociaron con brea todo el campamento y lo quemaron, lo pegaron fuego. ¿Con ellos dentro? Con ellos dentro. Clavaron bien, cerraron puertas, evitaron que salieran, rociaron con brea y murió pues otras 500 y pico personas. Esto fue poco tiempo después de lo de Guyana. ¿Cómo una persona es capaz, con la única seducción de su oratoria, capaz de orientar a un ser humano hasta llevarlo a su propio final? Hasta convencerle de que se tiene que autoeliminar, que se tiene que asesinar, que se tiene que suicidar. Pues Rafa, tal vez el secuestro de voluntades es, una vez que ya has captado a la persona, la medicación es muy normal. Si yo te pongo todos los días una pastillita donde te tengo como un zombie, por eso yo decía lo de los opiáceos, ¿vale? Que si estás todo el día bajo los efectos de los opiáceos, la voluntad tuya está secuestrada. Y si encima un falso líder tiene labia y encima lo hace en nombre de ¿cómo era? Divinidad. De Dios, de Jesucristo, y de Buda y de Lenin. Ea, vuelve a por otra. Vale, pues entonces, y hay adeptos, generalmente son personas con algún tipo de deficiencia, no física, afectiva, psíquica, quizá, sino tal vez afectiva. Tal vez afectiva, porque había gente con posición económica importante. De hecho, ya te digo, de ese pedazo de terreno y esa construcción que era ciertamente lujosa, no era un campamento cutre en medio del campo, tenía sus ciertos lujos y la gente iba bien vestida. Eso no se consigue con las donaciones dólar a dólar. De hecho, hubo gente que vendió todas sus propiedades y todo el dinero se lo entregó
a Jim Warren Jones. Y esto es lo que descubrió el senador Ryan, y el senador Ryan no lo descubre, Rafa, que eso es lo que será siempre un misterio. El senador Ryan no lo descubre porque le lleguen oídos de que la gente está a disgusto, que también lo descubre porque es, otra vez, senador, congresista. Lo descubre porque compañeros suyos visitaban presuntamente y frecuentemente a Guyana, hacían muchos, demasiados viajes, pues porque era su paraíso sexual. ¿Qué se decía de Cuba antes de la revolución? Que era el burdel de los americanos, ¿no? Pues esto no sé qué sería, pero era muchísimo dices que más poco grave. tiempo después se volvió a producir un suicidio colectivo como consecuencia de... No, aquí no se... O sea, si te rocío con brea líquida bueno, sí, y te prendo fuego, ahí ya no podemos hablar un de suicidio asesinato colectivo. masivo. Sin embargo, también unos cuantos años después, no sé si en los 80 o ya en los 90, aquella famosa secta de los davidianos, también en los Estados Unidos, también produjo muchos muertos, creo recordar, ¿no? Sí, todo bajo el suicidio en masa, todo bajo que llegaba la hora del juicio final, porque además estaban deseándolo. O sea, ¿cómo, en qué mente humana, qué capacidad tiene la mente humana, qué se nos pasa por la mente humana? Eso sería para tener un psicólogo aquí sentado con nosotros. ¿Qué se puede pasar por la mente humana para llegar, ya no te digo a vender todos tus bienes, ¿vale?, sino a saber que tienes fecha de caducidad? Pero no solo tú, sino tu niño de 3 años, tu hija de 5 años y tu mujer, ¿vale? ¿Qué pasa por esa mente para que encima lo estés deseando, Rafa? Es que la captación de voluntades llega a tal extremo que lo están deseando. El fin del mundo ha llegado y nosotros nos vamos. Brebaje, poción, lo que sea, y suicidio en masa. Pero claro, esa es la duda, yo que sé, me gustaría tener, pero ya no solo a un psicólogo para ver qué pasa por la mente humana, sino a un jurista sumamente bueno que nos diga, ¿y esto qué es? Legalmente, ¿cómo tratamos esto? ¿Como suicidio en masa o como asesinato en masa? Bueno, desde el punto de vista de que son ellos mismos los que se toman el brebaje, se están suicidando, técnicamente, entiendo. Sí. Sea como fuere, a mí me sigue fascinando la capacidad de algunos seres humanos para convencer a otro ser humano de que tiene que quemar su vida, que tiene que eliminarse, que tiene que suicidarse. Pero no él solo, a sus hijos de 2 y 4 años. Me fascina que sea capaz de conseguirlo con una persona, pero aún me fascina mucho más y me estremece que pueda convencer a casi 1000 personas de que hagan lo propio. O sea, no sé, qué magia negra obviamente tenía ese hombre, la capacidad de eso, de captar las voluntades de las masas, de secuestrar su espíritu. Tenemos un dato que ha podido o pudo en su momento crear jurisprudencia y que por lo menos tenemos un punto de referencia. Mira, te voy a poner un ejemplo y creo que lo hemos tratado en el Centinela, en la redacción abierta de la tarde. Rafa, ¿te acuerdas de Charles Manson? Sí. Un asesino, un psicópata. Charles Manson se pudrió y murió en la cárcel por cadena perpetua como el asesino en serie más importante de los Estados Unidos de América, ¿vale? Pero Charles Manson, con sus propias manos, no asesinó a nadie. Lo derivó todo a sus mansonets, a sus grupis de fieles, que eso sí era una secta satánica en toda regla, y ellas mataban en su nombre. Bueno, pues Charles Manson, sin tener las manos manchadas de sangre, Rafa, pasó el resto de su vida en la cárcel, 50, 60 años en la cárcel hasta que murió, se pudrió allí, sin matar a nadie físicamente. Bueno, eso se puede llamar inducción al asesinato, con lo cual, secta satánica, sus mansonets, sus groupies, sus seguidoras acérrimas, que además tenía hijos casi con todas, ¿vale? Esto lo podemos sacar un paralelismo con la secta de Guyana de Jim Warren Jones, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Bien, ¿qué más da que haya entrado a la casa de Sharon Tate cuando estaba embarazada de 8 meses una groupie y le haya rajado el estómago y lo haya sacado a punto de sacarle al bebé y haya matado a un montón de personas en Cielo Drive y más asesinatos satánicos, ¿vale? ¿Qué más da? Que hagan eso a que les obligue a beberse un brebaje de cianuro y Valium con zumo de uva. No sé, no soy jurista, querido, pero... Sí, pero también era, desde luego, otro hombre con una capacidad para perturbar las mentes hasta el punto de que llevarlas a cometer asesinatos contra otros semejantes. Bueno, ha sido una sesión dura del Centinela del Misterio, este debut matinal,
pero muy interesante y sobre todo estremecedor. Y hemos mezclado crónica negra y misterio, porque sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó allí? El misterio de lo que ocurrió allí, y a mí sobre todo me estremece la mente humana, el poder que tiene para, en fin, hasta el punto de llevar a los semejantes a su autoeliminación, a quemar sus propias vidas. Carlos Bustos. Un placer. Y yo, si quieres, piso el freno. Porque como hemos empezado tan fuertes, si quieres para el siguiente martes te piso un poco el freno. Antes de que te marcharas, me gustaría que me comentaras si existe alguna novedad. La última vez que estuviste aquí, con Carlos Cuadrado también, me dijisteis que en Italia a Mario Biondo se le estaba practicando una autopsia. ¿Hay alguna novedad? No hay novedad. No hay novedad todavía. No sabemos nada. Carlos no me ha comentado nada, Carlos Cuadrado, yo no sé nada. Sé que, bueno, están un poco crecidos los Biondo. Es lo único que te puedo decir, que están un poco crecidos por aquello de que la Audiencia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, haya admitido a trámite la demanda contra José María Benzarrojo, el primer forense que se encontró a Mario Biondo ahorcado y que le firmó el primer, digamos, parte diciendo que era un suicidio por ahorcamiento, con todas las dudas que ello conlleva. Desde luego estaremos atentos. Y tú serás el segundo en saberlo. Tú el primero. Sí. Carlos, mil gracias, como siempre. Un placer, y estoy encantado de que, aunque sea sábado a las 13 de la noche, como digo yo, a las 13. Carlos Bustos seguirá con su centinela todos los martes a esta misma hora, de 12:30 a 1:15, 45 minutitos, que es lo mínimo que necesita Carlos para explicarnos este tipo de cosas. Y qué generoso te has vuelto. Continuamos. Publicidad, y a la vuelta hablamos ya de actualidad, de noticias, de información con mi compañero Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo después de esta sesión con el Centinela del Misterio, con Carlos Bustos, una historia dura, trágica y sobre todo que da la medida de cuán poderosa puede ser, cuán perversa también, la mente humana. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafael Núñez Huesca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sé que tienes algunas noticias que contarnos, ya muchas de ellas, la mayoría se las he adelantado yo a primera hora, eso de las 12:30, pero sé, Miguel, que tenemos incluso algún material audiovisual que quieres compartir con los espectadores hasta que llegue Alfredo Fernández, ya saben ustedes, abogado, analista político, que en 10-15 minutos estará por aquí. De manera que, mientras tanto, vamos a explicarle a los espectadores qué es lo que ha ocurrido. ¿Por dónde empezamos? Tal y como has empezado en el programa de hoy, has empezado hablando de esta huelga de taxis, que ya estamos en su 9ª jornada, y es que en el día de hoy, bueno, y en el día de ayer, algunos de los dirigentes socialistas, como puede ser el ministro Ábalos o alguno de los portavoces, han salido a criticar cómo durante 9 días se están bloqueando las calles y cómo estas manifestaciones pues no son la forma de solucionar este conflicto. Por ejemplo, vamos a escuchar al ministro de Fomento, a José Luis Ábalos, que critica que se bloqueen las calles como medio para solucionar esto. Me parece adecuado en mi caso y no me parece adecuado que se bloqueen las ciudades. Las bloquee quien las bloquee. O sea, no me parece bien. Y desde luego no me parece que el abuso, la violencia, el enfrentamiento sean armas para enfrentar un conflicto de estas características. ¿Qué no le parece adecuado? Que se bloquee las calles. Sí. Es de sentido común, claro. O sea, si un colectivo quiere reivindicar sus propios derechos, que no lo haga a costa de los derechos de terceros. Exacto, y eso es lo que ha venido a decir el portavoz del comité electoral de los socialistas. Vamos a ver lo que ha dicho Sicilia. El respeto a las movilizaciones y a las concentraciones y, por tanto, el respeto al derecho de manifestación. Pero también entendemos que no se puede coartar otro derecho, que es el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a su movilidad y a de poderse desplazar por la ciudad. Por tanto, lo que hacemos es un llamamiento a quienes se manifiesten, a que evidentemente puedan ejercer su derecho a la manifestación y a defender sus intereses, pero sin tener que chocar con el derecho de otros ciudadanos a poderse movilizar. Y evidentemente se puede uno manifestar sin tener que utilizar la violencia, que es algo que siempre vamos a condenar desde el Partido Socialista. Y es que, Rafa, por ejemplo, tenemos imágenes de ayer en la plaza, en Sol,
puro centro de Madrid, y se produjo una conglomeración de taxistas bastante grande, y también estuvieron ayer incluso en la sede del Partido Popular, ya que es quien está llevando actualmente la Comunidad de Madrid, pues para protestar y para pedir que la comunidad pues haga algo al respecto con los problemas que tiene el sector del taxi. Pero en el día de hoy, Rafa, te tengo que decir que no son solo los únicos los taxistas los que se están manifestando, sino que también hemos tenido una manifestación de los VTCs, pero estos no se han manifestado enfrente ni del Partido Popular ni del Socialista, sino enfrente de Podemos, porque son el partido político que está encarnando en forma política las reivindicaciones de los taxistas. Vamos a ver si podemos ver, aquí tenemos las imágenes, e incluso Raquel, a ver si le podemos dar voz para escuchar lo que dicen. Vamos a protestar aquí y lo vamos a hacer pacíficamente, no como no vamos a hacer ninguna marcha y no nos vamos a mover de aquí hasta la 1. Y les vamos a demostrar a todos que somos pacíficos y que nosotros damos agua y no tiramos. Bueno, Miguel, ¿esto son imágenes de cuándo? Pues esto es de esta mañana. De esta misma mañana. Sigue, pues, como ven ustedes, desde luego los ánimos no se apaciguan, más bien todo lo contrario, se van encrespando cada vez más y hablan de un rechazo a las multinacionales. Somos trabajadores, no multinacionales. Es una crítica habitual que le hacen a las VTC. Hablan de las VTC como empresas que estarían rindiendo tributos económicos en paraísos fiscales, y ellos se presentan como humildes trabajadores, clase proletaria que busca pues eso, una vida mejor por medio del taxi. Hay dos cosmovisiones enfrentadas en este mundo, en este conflicto. Vamos a ver cómo se acaba dirimiendo. Sí, Rafa, y es que en estas últimas huelgas, estos últimos días de huelga, son 9 días, el sector del taxi nos está haciendo muy buen nombre. Es que, por ejemplo, tendrían que tener algo de cuidado en las declaraciones que hacen los representantes de taxi, porque, por ejemplo, Tito Álvarez, de Elite Taxi, decía esto en un grupo de WhatsApp y, claro, al final se ha filtrado. Vamos a ver ese audio, ese búmetro. Bueno, este audio es para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando, porque la policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, que es gay. ¿Que cómo puede ser que un ministro de izquierdas y gay? Que es gay, pues lance a la policía, digamos, por según decía, contra la gente. ¿Pero y qué incompatibilidad hay? Es que no la veo. Ese es el problema, pero bueno. Y claro, el Partido Socialista en Twitter saltó a decir que vaya declaraciones, que esto era inadmisible, pero sin embargo cuando a la ministra Delgado se le escucharon otros audios criticando a su compañero Marlaska, el maricón decía, ¿no? Ahí no pasaba nada. Pero bueno, claro, rectificar es de sabios, Rafa. Y sí, yo creo que el tal Tito Álvarez hoy ha vuelto a hablar para matizar sus palabras. Sí. Yo tengo un grupo donde os tengo a vosotros, ¿no? Para iros informando de todo. Y yo he hecho un audio diciendo lo que se estaba escuchando en la calle, ¿no? Pero en ningún momento con mal tono, no, simplemente pues lo he puesto como que la gente no estaba entendiendo, comprendiendo pues una serie de cosas, ¿no? Todo esto se ha sacado de contexto. En ningún momento aquí ni soy homófobo ni todo esto que me está diciendo por las redes. Es totalmente falso, ¿no? Además estoy dentro de muchos movimientos sociales y lo único que yo entiendo como lucha es defender los derechos de las personas y los trabajadores. Este es el líder, ¿no? De Elite Taxi. El líder de Elite Taxi. Es que hay muchas pero vamos, que se supone que este es el líder. ¿Cómo serán los demás, no, Miguel? Sí, bueno, habrá que ver la radicalidad de cada uno, pero yo estoy seguro de que mucha gente ha rechazado eso, pero bueno, como te he dicho, rectificar es de sabios, sí, y al fin y al cabo pues, ha dicho sus palabras. Que no era lo que se oía por ahí, que no era lo que él pensaba. En realidad tampoco ha sido unas declaraciones homófobas, ha dicho que cómo se puede ser gay y como si hubiera una incompatibilidad entre ser gay y mandar a la policía. Mandar a la policía, claro, que si eres gay, que él ¿cómo entiende que debería reaccionar la policía a las órdenes de un gay? No sé. Pues no lo sé, Rafa. Vamos a dejarlo ahí, pero... sí, mejor, que nos vamos a meter en un lío. ¿Qué más, Miguel? ¿Qué más?
Bueno, es que tenemos muchas cosas, Rafa, no sé por dónde quieres, si quieres vemos alguna encuesta. Sí, de no, las que han salido el día de hoy. vamos a seguir con los taxis porque quiero acabar con el tema de los taxis y nos vamos ya con Alfredo Fernández. Quiero preguntarte por un vídeo que está circulando por las redes sociales. El colectivo de los taxistas es un colectivo, quizá a ustedes les pueda sorprender, pero mayoritariamente de derechas. No sé, al menos en Madrid, de cada 9 taxis en los que usted se meta, de cada 10 taxis, 9 están escuchando la cadena COPE. Son votantes habituales del Partido Popular, la mayoría de ellos. Entiendo que ahora también de Vox, muchos de ellos. Bueno, pues un taxista, creo que ha sido esta mañana, ha roto un carnet del Partido Popular. Pues sí, efectivamente, como te he dicho, ya que la Comunidad de Madrid es la que supuestamente tiene las competencias para encargarse de este problema, igual que ha pasado en Cataluña y en Barcelona precisamente, que le han dado el favor al taxi. Pues vamos a ver ese vídeo con audio, si puede ser, para ver lo que ha pasado, porque hay aquí una ruptura clara entre el comer y el pensar. Claro. ¡Vale, rompo ya! ¡Ya puedes romperlo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Quémalo ahí! Espera, que voy a poner el carnet de bombero al lado. No, voy a poner el carnet de bombero al lado. Espera, que ponga el carnet de bombero. Espera, me cago. Porque los ayuntamientos hay de los barrios. ¡El de bombero! ¡Ahí! Sí. ¡Plácido! ¡El bombero! Hay gente de y dan una caña terrible que no vaya a creer. Bueno, Rafa, pues que esto es a toda la violencia, ¿no?, que tiene que haber en la huelga, Sí. ¿no? Que se quepa un carnet del Partido Popular mostrando desacuerdo, pero ya está, porque hemos visto algunas imágenes de VTCs totalmente destrozados por taxistas Incluso un poco con disparos iracundos. este fin de semana, ¿eh? Qué bonita palabra, iracundo, ¿eh? Esto te lo has mirado antes de venir aquí, Miguel. No me digas que no. Bueno, antes de despedirte, y como muchas veces hago con mis compañeros que vienen aquí y nos exponen las noticias tal y como son, la información objetiva, tal cual, ahora me gustaría que me dieras, antes de marcharte, no la información, sino tu opinión personal. Tu opinión en tanto que periodista, que analista, e incluso que usuario y ciudadano, vecino de Madrid como eres. ¿Tú qué opinión tienes del conflicto? Bueno, yo el conflicto sí que es verdad que estamos en esto es capitalismo, si aparecen opciones mejores, opciones que están superando las del taxi, porque es que lo pides con el móvil, tema del agua, te recogen en donde tú pidas. Y los todo coches son esto, más bonitos, más limpios. Sí, ellos... todo al fin y al cabo, incluso los conductores pues van en chaqueta, en corbata, dan apariencia. Pues eso, desde un punto de vista de libre mercado, efectivamente, pues hay que dejar que el mercado se guíe por la oferta y la demanda, que yo creo que la gente sigue cogiendo taxis. O sea, no se ha acabado ni muchísimo menos el negocio, pero que sí que a lo mejor habría que modernizar el sector para que pueda competir en mejores condiciones con todos estos Cabify y Uber. Pero... O sea, que tú eres partidario del libre mercado. No, yo soy... Sin restricciones. Pues casi prácticamente. No sabía yo que fueras tú tan liberal, ¿eh? Soy liberal económicamente. Bueno, Miguel Gutiérrez Pérez, como siempre, Rafa Núñez Huesca. Mil gracias. Te veo mañana. Gracias por todo el trabajo, porque el trabajo de Miguel obviamente no se limita a estos 10 minutos que está presentándonos las noticias y dando, en este caso, su opinión sobre ellas, sino pivota en torno a todo este programa. En gran medida sale gracias a esta persona, que es un enorme profesional. Muchas gracias, Miguel, Rafa. gracias, publicidad, y a la vuelta estamos, tal y como les decía, con Alfredo Fernández, uno de los hombres más elegantes de la Comunidad Económica Europea. Casi parece un conductor de Cabify. Publicidad y lo vemos. Bueno, lo que veo aquí. Bueno, es el diario ABC, como estarán ustedes pudiendo comprobar. ABC, secuestrados por el taxi, periódico centenario, decano de la prensa española. Hay pocos periódicos, no más de 4 o 5 más antiguos y que sigan vigentes, saliendo todos los días a la calle, que el diario ABC. Y veo que en su contraportada aparece un logotipo. Digo, esto me suena. Legado Abogados, Derecho de Familia. Que resulta, claro,
mi amigo Alfredo Fernández viene con el ABC bajo el brazo porque resulta que es su bufete de abogados, legadoabogados.es. Alfredo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy agradecidos y fantástico de estar aquí en esta casa. Bueno, antes de abordar los taxis, porque tú vienes en tu coche particular, pero vamos, sé que eres usuario habitual del transporte público, porque yo sé que eso no te va, que el autobús y el metro, eso... En fin, te equivocas, pero bueno, bien, hace sí. muchos años que no lo utilizas, pero sí que de taxi y de Cabify ahora me das tu opinión, pero antes, oye, ¿cómo se nota donde hay dineros? Como diríamos en Alcoy, así ni a dinés, ¿eh? Esto es que las cosas van bien, legado a abogados, derecho de familia, herencias, planificación testamentaria, albaceas, testamentos, sucesiones empresariales, fundaciones, divorcios, separaciones. Esto de divorcios, separaciones, nulidades eclesiásticas, custodias compartidas, esto está absolutamente vigente y es un asunto controvertido, el de la custodia compartida, porque esto entronca de lleno con este problema, porque es un problema de discriminación legal hacia el hombre. Sí. Vosotros os dedicáis en una gran parte a esto, ¿no? Una gran parte de nuestro modelo de negocio, de nuestro éxito como despacho de referencia es precisamente la custodia compartida. Creo que precisamente es una medida muy encaminada hacia la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, haciendo asumir a padres y madres por igual el rol de custodio principal y paradójicamente esta izquierda irracional es la que más se opone a este formato, es decir, exigimos mucho, pero a la hora de la verdad nos escudamos en nuestra situación de mujer para hacer prevalecer dichos derechos. Entonces, bueno, pues efectivamente es un buen momento para este despacho, pero porque es un buen momento sobre todo para nuestros clientes que confían en nosotros y que bueno, nos va avalando nuestros exitosos resultados. Vienes además creo que de un juicio, ¿no? Sí, además precisamente está en Valladolid. Es un juicio en Valladolid, hemos llegado muy justitos hace un minuto para poder venir a este programa y precisamente... Tenéis despacho en Valladolid, pero también en la capital. En Valladolid y en Madrid, sí, sobre todo Valladolid y Madrid, aunque trabajamos en toda España. Pero mira, hoy es un día de estos que gusta mucho ejercer tu profesión porque hoy llevamos un procedimiento de un padre que lleva 4 meses sin ver a su hija porque unilateralmente pues su expareja decidió interponer una denuncia falsa alegando que había intentado suicidarse y que por tanto no podía ver a su hijo y curiosamente pues el resultado ha sido muy exitoso para nuestro cliente porque hemos podido acreditar que efectivamente a una costa de casi llegar tarde a este programa pero te lo hubiéramos perdonado. Hemos podido acreditar que... ¿Pero una denuncia falsa de esas que suponen el 0,0001? No, es una denuncia falsa de estas que no se consideran ni siquiera denuncias falsas. ¿Cómo se come esto? Bueno, pues es uno de los grandes debates que hay ahora mismo. La cuestión es que en España se interponen 100.000 denuncias de tema de violencia de género. Esto no era exactamente la violencia de género, pero bueno, digamos que se interponen 100.000 denuncias de las que solamente llegan a condenarse en torno a unos 7.000, es decir, prácticamente hay 93.000 denuncias que no llegan a prosperar, que no se consideran falsas, que muchas estoy convencido que no son falsas, pero que desde luego me atrevería a decir que son más que las 7.000 que hay condenadas. Entonces es cierto que es un tema que, bueno, que mezcla un poco las cosas que hablamos en este programa con tu trabajo diario, ¿no? Digo que tenéis sede en Madrid, en el Paseo de la Castellana 95, planta 29, y en Valladolid, en calle Regalado, número 12. La página web es legadoabogados.es. Entiendo que sois especialistas en derecho de familia, pero no solo. No solo, sí. Es verdad que prácticamente al final lo que haces bien es lo que premian tus clientes. Entonces, hombre, yo no voy a negar que la mayoría de personas acuden a nosotros por cuestiones o bien de testamentos, bien de sucesiones, bien de custodias, bien de divorcios, bien de separaciones, nulidades, pero no es menos cierto que al final, pues bueno, un despacho tiene que dar un servicio integral y trabajamos también el derecho laboral, derecho de empresa, derecho fiscal, pero nuestro punto fuerte, especialmente aquí en Madrid, es el derecho de familia. Bueno, que si de algo les sirve mi opinión, si ustedes, en fin, siguen este programa y piensan que mi opinión, en fin, puede servir de algo, le dan la más mínima credibilidad, que sepan que si yo tuviera un problema legal, al primero que sería a este amigo mío, Alfredo Fernández, y tengo muchos amigos abogados. Bueno, pues sería Alfredo Fernández, sencillamente porque lo conozco. Dicho esto, que me gustaría, porque sé que tenemos ahora mismo a Pablo García, que es el vicepresidente de Unauto, de la asociación de VTCs, Cabify, Uber, pero no solo, hay muchos más, lo tenemos al teléfono,
pero antes me gustaría una breve pincelada respecto, sobre tu opinión me refiero obviamente, respecto al conflicto que llevamos ya casi 10 días viviendo y sufriendo en Madrid. Tú tienes, en primer lugar, no desarrolles tu opinión, pero ¿tú tienes una postura, una opinión concreta y formada? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿No tienes dudas? Porque yo soy ahora mismo un mar de dudas. O sea, yo, sí, libre mercado sí, pero oiga, hay un colectivo muy importante que... Yo prácticamente, en líneas generales, no tengo dudas y tengo un posicionamiento por uno de los dos bloques en conflicto. Eso no quiere decir que la solución sea la que dice ese grupo de presión, sino que probablemente, evidentemente, como dice Isabel Díaz Ayuso, la vida está llena de colores grises, o sea, las cosas no son ni blancas ni negras. Entonces, probablemente el acuerdo sea algo intermedio, pero desde luego tengo claro que tengo una posición muy clara al respecto. Me la vas a desarrollar y me la vas a confesar vamos, inmediatamente después de que hablemos con Pablo García, que, como digo, es el vicepresidente de Unauto. Pablo García, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le he presentado a usted bien, ¿no? Es usted vicepresidente de Unauto, asociación de VTCs, ¿no es así? Exactamente, y presidente de Unauto VTC Andalucía. Y presidente de Unauto en Andalucía. Pablo, lo que está ocurriendo en Madrid entiendo que ocurre en la capital de España, pero temen ustedes que acabe extendiéndose el conflicto entre taxis y VTCs y taxis, acabe desbordando seguramente la capital de España y acabe afectando a otras ciudades en las que conviven las dos formas de trabajar, ¿no? Bueno, no es que tema, es que ya está ocurriendo. Efectivamente, se acaba de aprobar el decreto en Cataluña, se va a ir a la calle, va a extinguirse el empleo de más de 2.000 personas, nos vamos a tener que ir de Cataluña. Uber y Cabify van a dejar de prestar servicio en esa comunidad autónoma. Madrid están intentando hacer un copia y pega de la misma normativa catalana. Va a pasar igual en Andalucía. En Valencia ya han pedido que en vez de 1 hora sean 12 horas. Y esto pues irá a todas las comunidades autónomas, que es lo que nosotros ya advertimos que iba a pasar. Que el Estado delegue las competencias en las comunidades autónomas para que éstas, a su vez, las deleguen los ayuntamientos, va a ocurrir que tengamos decenas y decenas de normativas diferentes para un mismo tipo de servicio. Esa es la crítica que está haciendo la oposición al Gobierno de España. Dicen que se ha desentendido del problema y ha trasladado el marrón, si se me permite la expresión, a las 17 comunidades autónomas, de manera que hoy no tenemos un problema, sino que tenemos 17. Señor García, ¿cuál es su aspiración? ¿Cuál sería el escenario idóneo para ustedes? Que se respetara, como reclaman algunos taxistas, estos ya son los moderados, porque hay algunos más radicales que van mucho más allá, pero ese 1,30 es el escenario con el que ustedes estarían de acuerdo, o ustedes apuestan por una liberalización completa del sector. Nosotros apostamos por un transporte regulado. El 1,30 se respeta, y el que diga lo contrario es porque ni se ha leído la sentencia del Tribunal Supremo ni se ha leído la normativa vigente, el decreto ley que aprobó el señor Ábalos. La sentencia y el Real Decreto Ley lo que dicen es que no se concederán nuevas autorizaciones VTC mientras exista una desproporción de 1 a 30. Y efectivamente, desde 2015, si uno va a la comunidad autónoma, cualquiera de ellas, a pedir una autorización VTC, se la van a denegar. E independientemente de que haga un recurso contencioso administrativo, vaya a un juzgado y lo demande, lo va a perder porque la normativa lo impide. Por tanto, todas las autorizaciones VTC que existen desde el 2015 y las que se dan posteriormente por sentencias judiciales previas al 2015 son perfectamente legales. Lo dice el Tribunal Supremo y lo dice el decreto ley. Por tanto, la normativa y el 1,30, la ley, se cumple. Dicho esto, nosotros hemos intentado repetidas veces, a través del Comité Nacional de Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento, iniciativas privadas como Cabify, a través de mesas de transporte, hemos intentado en todo momento tener una mesa, un debate serio, constructivo, nacional, sobre el transporte de carretera, sobre el transporte urbano e interurbano en España. A lo que el taxi siempre ha dicho no. El taxi lo único que busca es el exterminio de su competencia, que somos nosotros. Y el ciudadano se va a ver privado de tener una alternativa dentro del gran abanico de posibilidades que tiene hoy en día para moverse dentro de una ciudad.
Pablo García, vicepresidente de Unauto, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Ayer tuvimos un portavoz de la Asociación del Taxi, hoy hemos querido tener a un portavoz de la Asociación de los VTCs y lo único que pedimos es que los usuarios, que en realidad somos los más perjudicados en esta batalla, podamos elegir a la mayor brevedad posible. Yo les deseo a ustedes y a los taxistas que puedan convivir libremente y sin crispación, ya digo, lo más pronto posible. Pablo García, lo dicho, mil gracias por atendernos. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo. Alfredo, me decías que tenías una opinión bastante consolidada al respecto. Yo te tengo por un liberal. Pero por encima de liberal yo soy una persona justa. Entonces creo creo que evidentemente hay que tener en cuenta cuál es la normativa de unos, la normativa de otros y en qué ámbito jurídico una persona se desarrolla. Yo no vivo de emociones, ni de ideologías, ni de cosas de creencias idílicas sobre el mercado perfecto que yo querría tener, sino vivo sobre la realidad de un país que tiene una serie de normativas y que por tanto, en tanto en cuanto eso no se cambie, hay necesidad de cumplirlo. ¿Por qué digo que aquí estoy en contra del libre mercado? Estoy en contra del libre mercado porque aquí hay una gente que no puede fijar el precio de sus desplazamientos o carreras, que por el hecho de coger a alguien en la estación tiene una baja de bandera tasada en un precio, porque coger una maleta tiene tasado un precio, los miércoles no puede trabajar porque existe una normativa que se lo impide, es decir, tiene que cumplir una serie de normas que hace que de repente llegue una gente que pide y exige precisamente ese libre mercado y dice yo no tengo normas, frente a ti que sí las tienes. Hay dos cosas que guardan la esencia de la filosofía de por qué existe un VTC. VTC existen dos cuestiones. Una, es un transporte subsidiario respecto al público del taxi, por tanto por eso existe una proporción 1:30, esa proporción 1:30 no se cumple. Está diciendo el vicepresidente de Unauto que sí se está cumpliendo. No se está cumpliendo, no es cierto. De hecho, no existe ni siquiera tú a la pregunta de... Yo no le quiero preguntar porque es un tema que como ahora mismo está tan a flor de piel, yo respeto a las personas de VTC y a sus conductores. Lo que no respeto es al gobierno, que hay un problema en este país y está mirando por otro lado. No sé si es necesario que se maten entre ellos para que intervengan, pero quiero decir, a quien culpo es al gobierno. Ellos entiendo que cada uno respeta su legítimo trabajo y yo tampoco quiero hacer una pregunta que se sienta agredido o incómodo, pero la realidad es que tú preguntas sobre Cabify cuántos coches tienen en Madrid y no te responden nunca, pero yo solo tengo que ir por la calle para constatar que si en Madrid hay 20.000 taxis, significa que el 1:30 es que tendría que haber menos de 1.000 VTCs. Creo que cualquier madrileño es consciente que hay muchísimos más de 1.000 y probablemente pues se estima que puede haber en torno ya a 13.000. Prácticamente estamos hablando que ni siquiera hay paridad, casi ni siquiera hay un 1:2. Pero bueno, como no existen datos, porque al final esto de las licencias es muy extraño, pues tiene esa cuestión. La segunda cuestión por la que yo confío más en el sector del taxi es que es fantástico que el coche esté más limpio y es fantástico que tenga una botellita de agua. Y es fantástico que... Y que el tipo venga encorbatado y... Exactamente, pero en muchos casos, pues... estás de alguna manera haciéndole la caricatura, pero esto es una cosa que mucha gente valoramos mucho. Tú sabes que hay muchos taxistas que tienen su lugar de trabajo y en el lugar en el que tú te sientas durante unos cuantos minutos como una verdadera pocilga. Estos no son los más, son los menos. Pero sí que hay muchos taxistas que dejan mucho que desear. Sí, y muchos periodistas, y muchos abogados, y muchos dentistas, y muchos médicos. Claro, y hay competencia que si tú tienes el sitio mal, pues te sale una competencia. Pero aquí me estás diciendo que esa competencia no es legítima. Esta competencia yo creo que es absolutamente en desigualdad y basada en una serie de premisas muy curiosas. Por ejemplo, cuando tú estás contratando un servicio con Uber o Cabify, estás utilizando una aplicación que es de Uber o Cabify. Si a Uber o Cabify le preguntas cuántas personas tienen dadas de alta, te dicen que ninguna. Entonces dices, no, es que son trabajadores autónomos. No, es que quien lo contrata es la persona que tiene dicha concesión. Bueno, yo con quien estoy teniendo la relación mercantil es con ustedes, a través de una aplicación que pone Uber o a través de una aplicación que pone Cabify. Por tanto, hablan de una serie de puestos de trabajo que no sabemos si existen o no existen, no sabemos si ni siquiera
esa persona, que normalmente se suele llamar Walter Jesús, ¿tiene los papeles regularizados o no los tiene regularizados? Si ha obtenido un carnet de conducir en España o se lo ha obtenido en la República Dominicana, con todos mis respetos a la Dirección General de Tráfico de allí. Lo que quiero decir es que taxi es un señor sucio con un nombre y apellidos, digo, dando la premisa por válida, que no la doy, de que sea peor el servicio y peor las características de esta persona, que tiene un nombre de apellidos, que tiene un número de licencia y que si a mí no me gusta algo que prestan en este servicio, tengo mi derecho a presentar una reclamación. Si existe un accidente, hay una persona que va a responder del mismo, no una persona que no sé si al día siguiente va a conducir ese Cabify o otro, porque además es un Cabify de un fondo de inversión holandés, porque es el titular de dicha licencia y que al final no genera riqueza en España. Hay gente que dice, no, que sí que pagan impuestos. Pues mire, lo siento, no pagan impuestos. Yo sé que el 100% de lo que paga un taxista se queda en España. La mayoría tienen módulos, por tanto no existe fraude, es decir, existen unas estimaciones... ¿Puedes asegurar con esa rotundidad con la que hablas que los VTC no pagan impuestos? Yo digo, los VTCs pagan muchos menos impuestos, tienen criterios de optimización fiscal muy buenas, que hace que esta plataforma en la que tú estás ingresando el dinero no es en España. Por tanto, por supuesto que pagan menos impuestos. No tengo ninguna duda que pagan menos impuestos. O sea, negar esa realidad es absurdo. Es tan simple como que si queremos hacer un debate serio, se puede especificar y decir, a ver, usted tiene un volumen de negocio que si el del taxi es esto y el suyo es este, tiene que facturar en la misma proporción que los taxis unos ingresos de tanto, que son tantos millones de euros. ¿Cuánto aportan ustedes realmente? Pues ya le digo yo que la cantidad es muy inferior, pero muy inferior. Queda meridianamente claro la posición de Alfredo y además muy bien argumentada, como siempre, Alfredo, su postura respecto de este conflicto. Me ha sorprendido porque yo pensaba que Alfredo iba a... En fin, casi que es la moda, ¿no? La crítica y la caza al taxista, que es cierto que ellos también están ayudando con estas reivindicaciones, muchas de ellas extravagantes, en las calles, las agresiones, el lenguaje soez. Esto desde luego está proyectando una imagen... Los taxistas son 20.000 compatriotas que han sacado adelante a sus familias, que sus hijos han estudiado carreras pagándoselo del dinero de este señor trabajar por las noches. Es decir, creo que son unas personas que merecen por lo menos el beneficio de la duda de escuchar lo que reclaman, porque creo que es bastante razonable, que es pedir unas reglas idénticas a unos o a otros. Háblales a Cabify o a Uber, por ejemplo, de establecer, que es una posible solución, un sobrecoste, una tasa para que compense lo que ha tenido que pagar un taxi por conseguir su licencia, por ejemplo, y te dicen que evidentemente no, porque ellos quieren libre mercado, pero solamente para ellos. Entonces... Bueno, vamos a pasar a otro tema que me gustaría analizar con Alfredo. Ya digo, este de los VTC y de los taxis ha quedado muy bien claro y además muy bien argumentado. Pocas veces habrán escuchado ustedes argumentar también y con tantos datos la postura, en este caso, favorable a los taxis. De hecho, ya te digo, Alfredo, que voy a pedir que corten estos minutos para que lo lancemos a las redes sociales, a YouTube. Seguramente muchos taxistas harán porque circule estas palabras tuyas. Quiero que veas una serie de encuestas que ayer publicaron el diario ABC, Vocento y La Razón, Planeta, que tienen que ver con unas hipotéticas elecciones generales y no sé si has tenido ocasión de verlas. Ya digo, salieron en el día de ayer, lunes 28, pero no había podido comentarlo contigo. Esta es del diario ABC, GAT3 para ABC, ya sabes, Narciso Michavila. Este hombre suele clavarlo. Las cosas, a su juicio, estaría así. Partido Socialista ganaría las elecciones, segundo Partido Popular y ya a cierta distancia Ciudadanos, más distancia aún Podemos, que se desploma, pasa de 71 diputados a 31, ojo, se desploma literalmente, cae en barrena y Vox entra como un elefante en una cacharrería de 0 a 23 diputados, casi el 10% de los votos. ¿Opinión? Para empezar, quien firma esta encuesta es, en mi opinión, el politólogo, el analista político con mayor credibilidad que hay en España. O sea, es el único que normalmente suele acertar, suele además acertar incluso también en las tendencias. Es un analista 10, o sea, es un maestro para los que nos gusta estas cuestiones de la sociología y por tanto le doy máxima credibilidad. Tenemos que tener en cuenta que esta encuesta es ámbito nacional, donde Vox, por ejemplo, pues en territorios como las Vascongadas, pues probablemente tenga un 2%, incluso Galicia tenga un 3%, Asturias un 4%, Canarias, no Baleares también. Ojo que no sé si has visto en Oviedo la inauguración de la sede de Vox en Oviedo el otro día. Sí. Oviedo sí. Ese 3% en Asturias no sé yo, ¿eh? Sí, no, es que lo que me refiero es que un 9,8 en el conjunto de España significa que en Madrid, por ejemplo, en Madrid probablemente estamos hablando del 20%, o significa que en Valladolid es un 20% o que en Oviedo es un 20%. Es decir, que
da un apoyo que hablar de un 20% con 5 o 6 partidos significa estar en posición de poder ser la primera fuerza, por ejemplo, en sitios como Madrid Capital, o sitios como Valladolid, o sitios como Alicante, donde he visto también una encuesta reciente que habla de un triple empate entre Vox, Partido Popular y Partido Socialista. Es decir, que creo que es un resultado que aunque ayer un iluminado le escuché decir, bueno, al final Vox no es tanto, solo 23, no sabe el significado político que tiene que solo sean 23 los diputados de Vox, teniendo en cuenta que hay muchos sitios donde Vox todavía no tiene capacidad de penetración. El otro gran partido de la derecha, por el momento, hasta día de hoy, el hegemónico de la derecha, que es el Partido Popular, pasa de 137 escaños a 97, por primera vez por debajo de la cifra psicológica de los 100 diputados, el 23%. ¿Qué te parece? Bueno, tendremos que comparar esto con la encuesta que hizo Michavila en diciembre, y esto es un buen resultado porque Michavila en diciembre dijo que Ciudadanos superaba al Partido Popular. Es decir, de diciembre a esta parte ha habido un cambio de tendencia. Es verdad que para Ciudadanos evidentemente pasa de 32 a 61, pero quiero recordar que había pasado de 32 a 81 en las estimaciones. ¿A qué crees que se debe? Eso se debe, en mi opinión, al efecto Andalucía. Creo que el Pacto de Andalucía ha reforzado el mensaje del PP Vox, por así decir, y ha limitado el mensaje de Ciudadanos. Si vamos a los porcentajes, si nos damos cuenta, habla de que la suma de porcentajes de Partido Popular, Ciudadanos y Vox es el 50% aproximadamente de los votos. Eso significa que probablemente los votos que ha perdido aquí de porcentaje Ciudadanos sean precisamente los de la izquierda. Es decir, esa pequeña parte que tenía Ciudadanos que yo, en mi opinión, se ha ido al Partido Socialista viendo el futuro del tripartito. Siendo este el escenario, en mi opinión, es estar abocados en muchos sitios a repetir el escenario de Andalucía, en el que la única suma posible va a ser Partido Popular, Ciudadanos, Vox. En mi opinión, Vox al alza, Partido Popular al alza y Ciudadanos a la baja. Esto con respecto a la encuesta que publicaba ayer el diario ABC, Narciso Michavila, GAT3, ya saben, compartimos tanto Alfredo como yo la opinión de que se trata del analista y del sociólogo, del analista demoscópico con mayor criterio que tiene nuestro país. Vamos a irnos a publicidad y que sepan que a la vuelta vamos a tener de nuevo, Alfredo, a Pablo García, vicepresidente de Unauto. Ya está escuchándote y dice que quiere comentarte un par de cosas. No hay ningún problema. Me parece publicidad y lo vemos. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2 menos 4 menos 3 minutos, van a ser dentro de unos escasos segundos. Y tal y como les decía, tenemos al teléfono de nuevo a Pablo García, que es el vicepresidente de Unauto, que ha escuchado a Alfredo Fernández hacer ese speech, ese discurso, posicionándose muy claramente a favor del colectivo de los taxistas, y no ha hablado con él. A ver qué quiere decirnos Pablo de nuevo. Pablo, te volvemos a dar paso. No es esto demasiado habitual, pero adelante. Muchas gracias. No, solo es un tema de alusión por el tema de la tributación, que me parece muy importante que la audiencia conozca cómo es la tributación del taxi, la tributación del VTC. El taxi y el VTC comparten el mismo epígrafe fiscal en la agencia tributaria, el 721.2, con la diferencia de que el taxi en su mayoría tributa por módulos y la VTC obligatoriamente tributa por estimación directa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos en la VTC facturamos el 10% de IVA de cada trayecto. Esto, en términos generales, implica que el módulo más habitual como un taxista, que son 60.000 kilómetros al año, el taxista paga en impuestos, en IRPF, 916 euros y nosotros pagamos 8.860 euros. Es decir, un VTC paga entre 8 y 14 veces más impuestos que un taxi. Es más, los 13.000 VTCs que hay a fecha de enero, datos del Ministerio de Fomento, pagan más impuestos que los 66.000 taxis que hay en España ahora mismo. Por tanto, los que somos transportistas y nos dedicamos a transportar pasajeros, facturamos y tributamos el 100% de los trayectos en España, independientemente de que luego la comisión que tiene Cabify, la comisión de intermediación que tiene Uber o cualquiera de las decenas de plataformas que hay de intermediación tributen en otros países de la Unión Europea. Por tanto, muy claro y muy definido que la VTC paga mucho más impuestos que el taxi, que es el único en España en el transporte que se puede acoger a los módulos.
Sí, una cuestión, Pablo. Es que me ha costado un poco escucharlo, entonces igual no te he entendido bien todo. Pero, por ejemplo, entiendo que existe Uber o Cabify España, SA o SL, con la forma jurídica que tengáis, y que por tanto devengáis un impuesto de sociedades. Yo os invitaría a que lo hagáis público. Si efectivamente tributáis y pagáis en España, a mí me encantaría saber exactamente cuál es el volumen que vosotros facturáis y el que vosotros tributáis como beneficios empresariales por esa actividad. Y decir que pagáis 14 veces más que un taxi, yo sé que un taxista tributa por módulos varios miles de euros al mes, un taxi de Madrid. Entonces decir que tributáis 14 veces más es que tributáis 14.000 euros mensuales cada VTC, cuestión que se me antoja absolutamente imposible. Entonces, anuales. Sí que es verdad que como ellos es estimación directa y vosotros sois... No, al revés. O sea, perdón, vosotros pagáis la cuota real sobre servicio y ellos por la estimación de Hacienda, pues entiendo que puede existir algún tipo de desajuste, pero desde luego no que tributéis 14 veces más porque se me antoja imposible. Le voy a puntualizar el desajuste, si me lo permite. El desajuste es que un taxista, independientemente de su facturación, va a tributar por menos de 900 euros al mes. Si el taxi factura 7 u 8.000 euros, como está acogido a módulos, solo tributa por menos de 900 euros al mes. Y nosotros tributamos por toda la facturación. Si un VTC factura 10.000 euros con 2 conductores, paga 1.000 euros de IVA. Esa es la diferencia. Bueno, pues entonces, con los datos que usted da, si hay 20.000 taxistas en Madrid que tributan en torno a 1.000 euros, son 20 millones de euros todos los meses. Saquen sus cuentas y comprobemos si ustedes tributan 240 millones de euros a las arcas públicas del Estado. Nosotros entonces rectificaré. Hemos tramitado una consulta pública a la agencia tributaria, estamos esperando el resultado porque queremos que nos declare y nos dé el desagregado completo del 721.2 con el alquiler de vehículo con conductor. Porque nosotros, como le decía, estamos excluidos y solo el taxi en España se puede beneficiar del pago de la tributación por módulos. Una última pregunta, Pablo. Decía otro de los aspectos en los que discrepaban tanto usted como Alfredo Fernández, el abogado Alfredo Fernández, era respecto al cumplimiento o no de esa ley 1.30. Ustedes decían que efectivamente se está cumpliendo. Alfredo lo ponía en duda, en tanto que, al parecer, no hay un número concreto y riguroso de coches circulando en Madrid. Claro, el único problema es que el señor Alfredo lo que está diciendo es que la ley se aplique con carácter retroactivo, y eso no va a ocurrir. Lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo y lo que dice el decreto ley es que desde el 2015 en adelante ya no se podrá emitir ninguna autorización más de VTC, y eso se cumple. Las sentencias que están saliendo son con autorizaciones previas al 2015. Por tanto, la ley, la sentencia del Tribunal Supremo se está cumpliendo. Alfredo, ¿alguna cosa que puntualizar? Pues ninguna cuestión. No tengo nada contra usted, contra los trabajadores de estos servicios, pero creo que, como digo, hay unas personas que son taxistas, muchos se han dirigido ya al despacho, no descartamos trabajar con varios de ellos, porque creo que son personas que han hecho grandes esfuerzos económicos a costa de un alto trabajo en sus propios cuerpos. Creo que tributan bastante y me parece que, bueno, pues que respetando mucho a este señor, creo que los taxistas merecen un mejor trato, al margen de que no comparto evidentemente cuando alguno de ellos ha tomado actitudes violentas con las que no se le dice evidentemente con nadie puede defender eso. Pablo García, vicepresidente de UNAUTO, VTC, mil gracias. Mil gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues Alfredo, me queda por mostrarte la encuesta para que nos hagas también tu propio análisis. La encuesta hemos visto la de ABC, GAT3, ahora vamos a ver la de La Razón y te tengo que despedir. Pero antes, como digo, me gustaría que me dieras tu opinión. Raquel, encuesta de La Razón, del diario del Grupo Planeta, el diario dirigido por Francisco Maruenda. Vamos a ver. Varía poco, varía poco, incluso de Vox varía por décimas, pero sí que es verdad que a Podemos lo trata mejor el diario de Maruenda que el diario de Vieto Rubido. Bueno, como digo, más o menos se aproximan mucho, con lo cual en líneas generales, pues como son las pinceladas parecidas a las que había dado la encuesta de ABC, pues bueno, pues no hay mucho más que decir. Sí creo que el Partido Socialista es un poquito más. Si nos damos cuenta, la suma de Partido Socialista y Podemos sería un 40%.
que la izquierda saque un porcentaje tan por debajo del 42, 43 es muy complicado, y por contra al bloque, por así decir, de la derecha le otorga un 51, 52, es también un poco excesivo. Pero vamos, más o menos se parece. Yo creo que Vox será más y Ciudadanos será menos. Vox será más y Ciudadanos será menos. Alfredo Fernández, legadoabogados.com. Ha sido un placer, como siempre. Mil gracias. Te espero, si Dios quiere, tú puedes, la semana que viene también, para que estés aquí en la redacción abierta de La Mañana. Muy bien. Vamos a ver un vídeo que hace alusión a una noticia a la que yo me refería esta mañana a primera hora. Tiene que ver con los nuevos límites de la velocidad en las carreteras secundarias de nuestro país. Saben que a partir de mañana pasarán de 100 km por hora como máximo a 90. Y la DGT lo ha explicado así. Los hermanos Miranda nunca se han puesto de acuerdo en nada, pero desde que viven en distintos puntos de Europa lo están intentando. Marga, en Suecia, circula a 70 km por hora. Con razón, es el país modelo en seguridad vial. Miguel, en Francia, desde hace unos meses a 80 km por hora. Mabel, en Inglaterra, puede ir a 96 km por hora. Muy british eso de ir por libre. Y Manuel, en España, con la reducción a 90, coincide con Eva, su ex belga. Vaya, su oportunidad para hacer un remember. Y la de los españoles para sumarnos a la tendencia de Europa en el límite de velocidad de las carreteras convencionales. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Los hermanos Miranda nunca se han puesto de acuerdo en nada, pero desde que viven en distintos puntos de Europa lo están intentando. Marga, en Suecia, circula a 70 km por hora. Con razón, es el país modelo en seguridad vial. Miguel, en Francia, desde hace unos meses a 80 km por hora. Mabel, en Inglaterra, puede ir a 96 km por hora. Muy british eso de ir por libre. Y Manuel, en España, con la reducción a 90, coincide con Eva, su ex belga. Vaya, su oportunidad para hacer un remember. Y la de los españoles para sumarnos a la tendencia de Europa en el límite de velocidad de las carreteras convencionales. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Los hermanos Miranda nunca se han puesto de acuerdo en nada, pero desde que viven en distintos puntos de Europa lo están intentando. Marga, en Suecia, circula a 70 km por hora. Con razón, es el país modelo en seguridad vial. Miguel, en Francia, desde hace unos meses a 80 km por hora. Mabel, en Inglaterra, puede ir a 96 km por hora. Bueno, no veas. Muy british eso de ir por libre. Y Manuel... Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2:06 y 7 minutos de la tarde, eso sí, en la península, en las Islas Afortunadas, en el Paraíso, la 1:07. Alguien podría pensar que tantas referencias a las Canarias, el gobierno de Canarias me está pagando. Bueno, pues no es el caso, pero tampoco lo descarto. Pregunten por mí, que el gobierno de Canarias o la subconsejería de turismo pregunten por mí y estoy dispuesto a escuchar ofertas. Raúl Peralba, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl Peralba Fortuny. Fortuny, que no Fortuny. Correcto. Fortuny, en catalán se pronuncia Fortuny. José María Moya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. A Raúl Peralba lo conocía, José María Moya no, y es un placer conocerte, porque son dos personas, se podrán hacer una idea de qué personas estamos hablando, en tanto que aparece aquí un libro de la iniciativa 1785.es, que es un libro de vocación, ¿cómo diría yo? Una vocación, este es el segundo libro, porque el primero es este, 1785, motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Este es el segundo libro, como digo, es una iniciativa que va orientada hacia conseguir el mismo objetivo, que es, y corregirme tanto José María como Raúl, si me equivoco, reconciliar a muchos españoles con su país. Sí, pero ¿Podríamos ir...? Sí, absolutamente. Bueno, nosotros lo decimos un poquito más en positivo. Mejorar la autoestima, subirle el ego. Subirle el ego, pero sin pasarse. Sí, mejorar la autoestima de ser español, que la tenemos bastante perjudicada, digamos, desde hace mucho tiempo. Pero es, en realidad, perfectamente lo has definido. Ahí están viendo esta nueva iniciativa editorial 100% España, una selección de las mejores aportaciones de España a la humanidad, con prólogo de Carlos Herrera, colección 1785 motivos. Luego vamos a abundar en este libro, en fin, vamos a abundar en él, vamos a verlo en detalle, qué contiene, qué lo motiva, pero antes me gustaría ir, como siempre en esta casa,
en esta redacción abierta, de lo general a lo particular. Muchos espectadores de la redacción abierta de Intereconomía ahora se estarán preguntando, bueno, pero esos señores, ¿qué son? ¿Son de marca España? ¿O de alguna institución oficial? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se dedican a esto? ¿Pertenecen al gobierno? No. 1785.es. Es una iniciativa que, puntos suspensivos, José María Moya. Es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas 100%, que tiene como objetivo aumentar, como bien decía Raúl antes, la autoestima de ser español, porque está demostrado que la valoración interna que tenemos los propios españoles es muy inferior a la valoración externa que nos dan desde otros países. La valoración externa es de un 7, 7 y pico todos los años, y la valoración interna está en torno a un aprobado raspado. Incluso en 2014 nos suspendíamos a nosotros mismos, y está demostrado que esa baja autoestima nos perjudica en nuestro desarrollo como país y, por lo tanto, en el desarrollo individual de cada uno de nosotros. Porque son, José María, los países, no sé si es casualidad o no, vamos, sí lo sé, estoy por hecho que no es casualidad, que sean los países con mayor autoestima, los países que mejor funcionan, no solo desde un punto de vista metafísico, guión espiritual, sino desde un punto de vista perfectamente material, comercial, de dinamismo económico. Un país que se quiere es un país que funciona mejor en los negocios y en el mismo que en lo personal. Cuando estás contento con lo que tienes, ya dicen que la felicidad no es querer lo que tienes, sino lo que quieres, sino estar contento con lo que tienes. Entonces el problema que tenemos es que en España tenemos muchos detractores. Y esto es lo que nosotros tal vez somos un poco románticos, un poco ilusos, pero claro, alguien tiene que hacer algo. José María tuvo la idea y cuando la conocimos otros, pues nos subimos al carro. Ya sabes que yo llevo muchos años con posicionamiento, con esta inquietud, y bueno, pues estamos tratando de transmitir, difundir a los españoles que en realidad todos somos España. Es decir, hace poco han aparecido varios, diría yo, aventureros o irresponsables diciendo que España es no sé qué, que no pueden mencionar España. España es lo que nosotros creemos que es España. Una marca, en el fondo, o una imagen construida en la mente, es la realidad que tenemos de eso los que lo conocemos. Entonces, si queremos que nuestro producto, entre comillas, nuestro país, tenga una mejor valoración, lo primero que tenemos que hacer es estar convencidos de que, bueno, imaginemos que todos los empleados de Intereconomía salieran y escucharan otra cadena de radio y además cada vez que aquí tuvierais un problema lo gritaran en voz alta. Sería absurdo. Entonces lo que nosotros queremos es trabajar en eso con mecanismos que José María te va a explicar. Hemos integrado a un grupo de personas que, bueno, no sé si somos románticos o cómo llamarnos, pero no tenemos una vocación de tomar ningún protagonismo especial, sino de integrar en nuestro proyecto a la mayor cantidad de gente que podamos, ¿no? Estamos viendo una iniciativa, es así, de carácter público, que es Marca España, ahora se llama España Global, al frente de la cual está Irene Montero, antes estaba el señor Espinosa de los Monteros. Entiendo que son iniciativas, la suya privada y esta de carácter público, que convergen y que además yo percibo que en los últimos años está produciéndose como un hartazgo respecto a ese arrinconamiento, a ese orillamiento que venía sufriendo durante las últimas décadas España, su identidad y sus símbolos, y tengo para mí que iniciativas editoriales contra la leyenda negra, e incluso referencias en cine, en series de televisión, incluso esa España de los balcones, son iniciativas que están orientadas a revertir un poco esa pesadumbre, esa España melancólica y endofóbica que se quiere poquito, ¿no, José María? Sí. Afortunadamente está habiendo una reacción ya en la sociedad española por realmente defender lo nuestro. En España somos tradicionalmente muy autocríticos. La autocrítica es buena mientras sea una autocrítica moderada, constructiva de alguna forma. Pero cuando la autocrítica es excesiva ya caemos en un derrotismo, que eso es malo. Entonces, afortunadamente, por una serie de hechos, algunos exógenos y otros también internos, ha habido una reacción. Está habiendo una reacción, como decías, con libros como los nuestros, iniciativas como 1785, libros como Imperiofobia y la leyenda negra, que es un hito, y todos los que han surgido también alrededor del concepto de combatir la leyenda negra contra los españoles. Y pensamos, nosotros convergemos de alguna forma con Marca España o con España Global,
en los objetivos, pero la misión más de Marca España es la de promover la imagen de España en el exterior, es decir, para que las empresas españolas exporten más, para que vengan más turistas, para que consigan más contratos fuera, pero realmente nosotros lo que cuidamos es de la imagen de España hacia el interior. Es decir, ¿qué pensamos los propios españoles de España? Y por eso dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la autoestima de ser español, ¿no? Y vale, creamos este primer libro, 1785 sí, motivos. Al que yo me he referido antes, Raquel, a ver si podemos verlo. Este es el primero, yo lo tengo desde hace ya, no sé si 2 o 3 años. ¿Hace cuánto salió, 2 José años, María? sí. 2 años. Raquel, a ver si podemos ver, efectivamente, este es un libro que, como digo, lleva ya 2 años, 1785 motivos por los que hasta un noruego, que saben ustedes que Noruega y el resto de países nórdicos son la quinta esencia de la perfección, del bienestar, cuando en realidad son países que, ojo con los problemas de alcoholismo, de suicidios, de violencia doméstica. Teóricamente el mejor país del mundo, pero bueno. Bueno, pues 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Este es un libro que tiene 2 años, pero el motivo por el que habéis venido aquí es en realidad este otro libro, que ya han visto ustedes. Sí, pero bueno, quería terminar diciendo que bueno, este primer libro fue la primera vez que se recopila en España todo lo bueno de nuestro país. Es decir, todo lo malo sale ya todos los días en los periódicos, en todos los medios de comunicación y nos lo recuerdan 20 veces. Pero lo bueno es la primera vez que se hace una gran recopilación de todo lo mejor que España ha aportado al mundo a lo largo de la historia y hasta hoy, y lo hemos plasmado en un libro. Eso es fantástico, y además que es un libro que debería estar en bibliotecas públicas de todos los... De todas maneras, permíteme que matice a mi amigo Chema. Sí. No es todo lo bueno, sino 1785 temas o puntitos buenos que levantan la moral, desde inventos hasta capacidades académicas, científicas. Pero hay una cosa que tal vez la gente se pregunte, ¿por qué 1785? Lo explicamos en el libro y se lo dejo a José María porque es el que realmente encontró este número y hay que... Sí, claro, se preguntarán... Yo lo sé, pero le voy a dejar también a José María cuál es la razón de ese 1785. Probablemente la mayoría lo sabrán, pero bueno, es una historia bastante desconocida. 1785 es el año de origen de la bandera española actual. Mucha gente todavía piensa que la bandera viene de la época de la Guerra Civil. Y precisamente lo que queremos es desmontar este tópico porque 1785 es el año en el que Carlos III convoca un concurso de diseño de banderas para elegir una enseña que se distinguiera bien en alta mar. Porque la bandera española era un paño blanco con el escudo borbónico, pero la francesa también, la portuguesa también, la inglesa era muy parecida, y en el mar no se distinguían, se confundían unas con otras, y eso hacía que, bueno, que se liaran a cañonazos entre barcos aliados. Fuego amigo. Y para eso Carlos III convocó un concurso de diseño de banderas y entre 12 modelos eligió la bandera española actual, por eso tiene sus colores tan vivos, ese rojo y ese amarillo, para distinguir a nuestros barcos, no el rojo de la sangre y el amarillo del oro, ni mucho menos. Eso es una narrativa poética de otros tiempos que no tiene que ver con la realidad en absoluto. Y por eso hemos hecho coincidir el número de motivos con 1785 y, claro, al ser muchos motivos, pues los hemos tenido que explicar de una forma, bueno, con 350 caracteres, que son como 2 tweets, y por eso nos pedían, ahora llevamos ya por la 6ª edición, nos pedían hacer otro libro ya ilustrado, con fotografías, con imágenes, con más texto, y lo que hemos hecho es condensar una selección de los mejores contenidos del primer libro, de estos hitos positivos de España, y plasmarlos en un nuevo libro ya presentado de lujo, digamos, con tapadura, con sí, la edición es fantástica, es una edición muy bonita. Que digo, el prólogo de Carlos Herrera, y además está profusamente ilustrado, son fotografías preciosas en las que entiendo que se abunda y se desarrolla en muchos de los motivos que con un carácter más somero se apuntan en el primer libro. Bueno, ¿no? Digamos que aquel es un libro de consulta y este es un libro, podríamos decir, más de lectura. Tiene un contenido muy elaborado, y bueno, uno de nuestros socios, Julián de Cabo, que es profesor del Instituto de Empresa, se ocupó y dedicó su tiempo, porque aquí todos somos amateurs, todos somos aficionados. Entonces él, bueno, dedicó mucho tiempo al tema y los otros socios o miembros del comité o del consejo de administración, pues le ayudamos a definir contenidos, le ayudamos a corregir, etcétera, ¿no? Y es un libro que está gustando. A nosotros lo que nos interesa es que la gente lo conozca. Y quería decir algo muy importante,
que aunque José María lo ha explicado muy bien, que es el objetivo principal, que es promover la imagen de España en España, pero sin quererlo o sin pensarlo. Yo que he vivido muchos años en otros países, sobre todo en Latinoamérica, digo que este es un libro que entusiasma, el primero sobre todo, que entusiasma a los españoles emigrantes o expatriados. Porque lo digo en broma, pero es bastante serio. En Argentina, para los que conocéis ese país, los chistes de Lepe son los chistes de gallegos. Entonces yo he enviado muchos libros a amigos míos en Argentina, diciéndoles que ahí hay 1785 antídotos a los chistes de gallegos, porque cada vez que te cuentan un chiste de gallego, abres ahí y dices, ¿quién inventó la calculadora? Caramba, un español. Y la anestesia epidural, un militar español. Y el traje de astronauta, que por cierto lo llamaron de Cabo Cañaveral para que les ayudara a diseñar el traje a los que fueron a la Y el libro luna. electrónico también. Y el libro, bueno, no podemos decir electrónico, Bueno, pero automático. Era mecánico, en aquel momento era mecánico. Pero y era una señora. Sí, era una señora, que eso Angelita también Robles. hay que tenerlo presente, ¿no? Estamos viendo en este libro de 100% España, bueno, pues se ve desde Goya a Rafa Nadal, nuestro aceite de oliva, Barcelona, que sigue siendo, a pesar de todo, una de las capitales mundiales con mayor o mejor marca ciudad. Estamos viendo una imagen de los tercios, estamos viendo una imagen de Granada, este es Valle Inclán, Unamuno, Cervantes, la Torre de Hércules en La Coruña, Zara, el Guggenheim. Es decir, esto entiendo que además es deliberado, es un libro que entiendo que no debería darnos miedo en referirnos a él o describirlo como un libro de vocación patriótica. Sí, pero claro. que no es un libro que haga glosas, al menos no exclusivamente a los reyes católicos, a los tercios o a nuestra historia bélica, que es muy larga y muy gloriosa, sino también y sobre todo se centra en aspectos más tangibles, más contemporáneos, económicos también, ¿no, José María? Sí, sí, absolutamente de todo. Primero es absolutamente respetuoso y 100% objetivo, es decir, no hay opiniones subjetivas ni en 100% España ni en 1785 motivos. Todos estos motivos están seleccionados por criterios objetivos y por su relevancia internacional. Eso es así. Eso es así, es decir, no hay opiniones... Bueno, tal vez lo que hemos tratado es en esa, diría yo, en esa intención de que la leyenda negra se transforme en la realidad que fue, por ejemplo, distinguir entre conquistadores y colonizadores, porque claro, ahora mismo pues, hay esa lucha, sobre todo, incluso en España, por parte de muchos políticos, que critican la colonización española en Latinoamérica y defienden la americana. Entonces resulta que mientras que en Estados Unidos los indios locales están desaparecidos, el presidente de Bolivia es un indio boliviano. El presidente, además, el 85% son o mestizos o indígenas. Pero además la primera universidad se fundó en Latinoamérica. Las primeras gramáticas de idiomas indios las hicieron sacerdotes españoles. Todos hemos visto la película La Misión, quienes les enseñaron a los indios la dignidad de ser humano, pues fueron españoles. Entonces no entiendo yo esa actitud de, no, fuimos allí a avasallar. ¿Por qué? Es que no es cierto. España abolió la esclavitud. Y en Argentina y no es cierto. España abolió la esclavitud en el siglo XVI, Claro. mientras que en Estados Unidos hasta el siglo XIX no se abolió, ¿no? O los derechos humanos parten de los derechos de indias también. Quiero decir que hay mucho desconocimiento y lo malo es que la leyenda negra caló también en los propios españoles. En el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX la clase cultural española asumió la leyenda negra como propia y eso ha permeabilizado a toda la sociedad y es un trabajo ahora arduo el revertir esa situación realmente. Entonces, nosotros lo que dijimos, bueno, la leyenda negra está tratándose también por otras muchas obras, pero para aumentar la autoestima de ser español, ¿qué podíamos hacer? Pues contar lo bueno. Es decir, España es una de las 5 naciones que más ha contribuido al desarrollo de la humanidad, al desarrollo de nuestro planeta. Hay cientos de países en el mundo. Pues España es uno de los 5 más importantes a lo largo de toda la historia. Bueno, entonces es fundamental saber qué cosas buenas hemos aportado. Han aportado los que nos han precedido y toda la gente que hoy por hoy
está aportando cosas buenísimas al país en todos los campos, y eso es lo que intentamos hacer, reunirlo y difundirlo. Vale, pues permíteme que te comentemos que detrás de este objetivo de mejora de autoestima estamos tratando de crear un soporte que es una marca registrada, 1785, que le llamamos España con una imagen actual. Con un aire nuevo. Con un aire nuevo. Entonces lo que nosotros pretendemos también es que después de la autoestima, los españoles no tengamos vergüenza de llevar una camiseta con una bandera española. Es cierto que hasta ahora los diseños no han sido demasiado acertados con el gusto de la moda actual. Nosotros estamos tratando de que nuestros productos, e invitamos a visitar nuestra página web porque de algo también tenemos que ayudarnos a hacer cosas. Premios. Solo faltaría. Entonces, esa marca registrada, lo que nos gustaría es que fuera el paso siguiente, es decir, yo mejoro la autoestima y no me voy a Inglaterra y compro una camiseta con la Union Jack, cuando Blas de Lezo decía que cada vez que se orinara un español tenía que mirar a Inglaterra, pues me parece absurdo. Vas a Estados Unidos y se compran una, porque aquí mucha gente critica a los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos tratando de promover una marca de referencia para que no tengamos vergüenza de ponernos o un gorro, o una camiseta, o un polo, o llevar un bolso. Vosotros sois, José María, Raúl, yo creo que partícipes o responsables, corresponsables de que esa intención de llevar prendas con la bandera de España se esté normalizando. La bandera de España, para mí que se está normalizando su visibilidad, no en todos los lugares de España, desgraciadamente, o al menos no con la misma intensidad, pero hace 10 años era impensable que alguien llevara una camiseta, un polo o un jersey con la bandera nacional. Hoy es muy habitual verlo en los chavales. La moda del pádel también está casi monopolizada por los colores de España, y ahora es ya una cosa de orgullo. Yo creo que vosotros estáis contribuyendo. El contexto, la coyuntura política y cultural, supongo que también. José María, Raúl, me decíais que los dos participáis, tú eres el impulsor principal del proyecto, en Raúl tú participas también, pero que os dedicáis mayoritariamente a otras cosas. Bueno, no, José María no. ¿Ya te dedicas en exclusiva a esto? Sí, mi dedicación exclusiva es a este proyecto. ¿Y qué te llevó, José María, a embarcarte aquí, en una empresa como esta? Bueno, es una larga historia, una muy buena pregunta. Siempre, nos queda poco tiempo, ya desde la carrera veía que teníamos un problema en España realmente, que el marketing de España, por decirlo de alguna forma, la forma en que nos comunicamos como país, tanto internamente como externamente, me parecía que dejaba bastante que desear, y a lo largo del tiempo bueno, pues ha seguido habiendo el mismo problema. Entonces, en mi carrera profesional he tenido mucha experiencia, más de 25 años de experiencia en marketing y en emprendimiento, en empresas, y pensaba que ya era el momento de... Y detectabas una deficiencia y dijiste, vamos a... De dedicarse a ello profesionalmente, y he tenido la suerte de rodearme de un gran equipo de socios muy activos como Raúl Peralba, como César Baquiano, como Ángel Durández, como Julián de Cabo, etcétera, etcétera, que están enriqueciendo el proyecto. Ahora somos más de 80 socios. Este es un proyecto participativo, abierto, es una sociedad, porque lo que hacemos es aplicar criterios empresariales para financiar el proyecto. Es decir, no aceptamos subvenciones públicas, y lo que hacemos es crear productos que sean atractivos, como estos, o como los que comentaba Raúl, de exteriorizar imagen de España a través de la ropa, de los complementos, pero con diseño, cosas que realmente sean atractivas, y así financiar el proyecto con los objetivos de aumentar la autoestima del ser español y de ayudar a exteriorizar la identidad española de forma natural, es decir, fomentar ese patriotismo sano, que es lo que busca el proyecto 1785, y que invito a visitar a todo el mundo nuestra web, que es 1785.es, donde se explica todo sobre el proyecto, los productos, etcétera. Que ya saben ustedes que es la fecha en la que nuestro rey fue Carlos III, de origen napolitano, decidió, mediante un concurso público, que fuera nuestra bandera en roja, gualda y roja,
y eso nos distinguiera de otras potencias navales en aquel momento. Raúl Peralba. Solo decirte que fue el primer logo de la marca España. El primer logotipo, efectivamente, puesto que no otra cosa que un logotipo es una bandera. José María Moya, ha sido un placer. Gracias, Os doy las gracias a los dos. Sois, en fin, todo el que emprende merece un reconocimiento, y si el emprendimiento tiene que ver con una vocación patriótica, como es el caso, el reconocimiento, desde luego, es doble. 1785.es, 1785.es. Mil gracias a los dos. Muy amable. Nos vamos a publicidad. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.